Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro con la información, el debate de las ideas, este encuentro dominical al calor de una taza de café. El tema con el que vamos a comenzar el día de hoy, yo no sé, hay temas que me resultan dolorosos, incómodos, que me confrontan. Este es uno de ellos, porque recurrentemente lo abordamos. Hoy lo titulamos Ni una más, ni una menos. ¿Por qué? Hombre, la semana pasada, domingo, corre la sangre en Poquí de Aguadulce. En la semana corre la sangre en Santiago de Veraguas. La víctima, una mujer, una víctima más, una mujer menos con la que contamos y que muere precisamente por el hecho de ser mujer. Vamos a verlo desde tres perspectivas para comenzar el día de hoy. Nos acompaña Suki Yar de la Fundación Vida Mujer. Bienvenida, gracias. Buenos días, Hugo. También está de la Comisión de la Mujer la diputada Paulette Thomas de la Comisión Vamos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y Marcoa Concepción Jaramillo. No conocía el otro apellido. Ahí está en pantalla. Marcoa Concepción, ex ministra de Desarrollo Social. A las tres, gracias. Gracias, Hugo. Y bienvenidas. Comencemos con usted, don Danilo Toro. Sí. Usted, gracias también por acompañarnos como cada domingo. Su aporte de este fenómeno, porque usted es sociólogo y también maneja cifras. Ubíquenos, porque a veces nos llevamos al calor, el impacto, sí, pasó esta semana, pero no. Aquí tenemos una historia de hechos recurrentes que hemos abordado y rebordado aquí en este espacio. Sí, ubíquenos en la realidad. Veamos el contexto. Precisamente mientras se estaba emitiendo este programa, estaba ocurriendo una tragedia. Sí. Y eso es importante tenerlo presente, porque cuando uno analiza la estadística criminal de Panamá, resulta que uno de los momentos más pacíficos en el país suelen ser los domingos en la mañana. Prácticamente no ocurren delitos los domingos en la mañana. Y más en un pueblito como... Usted estaba en Poquirque de Aguadulce, lo que significa ese parque, frente a una iglesia, las reuniones que se dan ahí, la compra de lotería, esa vida tan peculiar que se desarrolla, que se haya dado donde se dio y como se dio. Dios mío. Así es, los delitos se registran por día, por hora. Entonces uno dice, domingo en la mañana. Eso es romper con el patrón de la dinámica social de una manera impresionante. Eso es uno. Dos, cuando uno analiza la data, desde hace una década tuvimos explosiones de registros estadísticos de violencia doméstica significativos. Llegamos a tener en Panamá más de 20.000 casos de violencia doméstica. Hoy día hemos descendido a prácticamente la mitad. Yo como sociólogo tengo mi propia interpretación y como estudioso de la violencia, y específicamente de la violencia doméstica que la he estudiado por varias décadas, soy de los que piensa que esta disminución no se debe a que hay una disminución de la actividad de la violencia, sino que tengo los elementos para poder sustentar la tesis de que se debe a una desgracia enorme y es a la normalización de la violencia. Por lo tanto, cuando usted mastica y traga violencia como sociedad, usted reduce la reacción de denunciar un hecho como que le está afectando. Y yo creo que ese es el primer problema al que debemos atender. Normalización de la violencia. En este caso, ¿estamos normalizando la violencia contra la mujer? Bueno, buenos días. Reiteramos los saludos a todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor y me voy un poquito más allá. Aparte de la normalización, hay una invisibilización de la problemática reiterada y sostenida en el tiempo. Nosotros como país no hemos entendido verdaderamente y mientras sigamos desconociendo la realidad que existe de todos los tipos de violencia en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes, jamás vamos a entrar en una política verdadera de prevención, una política de Estado que sea sostenida en el tiempo. Hay normalización. Para nosotros hoy en día cualquier conducta agresiva, producto de es en demasía esos casos, ya ahora para nosotros es normal y está siendo una y reiterada vez invisibilizada. Y eso para mí marca un duro componente y es un peligro. El hecho de que usted mencionaba el domingo, a mí no solo me llama la atención la tranquilidad, y de eso tal vez hablaremos más adelante.
me llama la atención todo el intercriminis de la persona, que no le importó y lo hizo a plena luz del día. Y todavía mucho más doloroso, y lo he visto reflejado en algunas caricaturas que han reflejado muy bien lo que está pasando. Hay una mujer con un paraguas que se llama la boleta de alejamiento, se llama el paraguas, pero la sangre está cayendo dentro del paraguas. Hay otra que dice boleta de alejamiento y debajo está el cuerpo, se interpreta, de la mujer, y la boleta está manchada de sangre. Lo que estamos utilizando no es suficiente, Marcova. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Hugo y Danilo, por este espacio. Quiero adicionar algo importante antes de mencionar el tema de las boletas de protección o mecanismos de protección hacia la mujer. Esto es un fenómeno también sistémico y que está legitimado desde el punto de vista de que, además de normalizado, lo podemos ver y se expresa en diferentes sectores, en lo cultural, en lo económico, en lo político, en lo social, inclusive en salud. Tú tienes en lo laboral. formas, en lo laboral, por supuesto. Tienes expresiones donde la tolerancia es un elemento que está fuera del sistema, la convivencia pacífica, buscar el diálogo para mediar y resolver conflictos también en todos los escenarios posibles de nuestra sociedad. Los mecanismos de protección existen, están las normas, pero no hay mecanismos de protección efectivos si no hay recursos efectivos que acompañen justamente la implementación de esos recursos y adicionalmente las personas que estén preparadas profesionalmente y realmente para abordar este tipo de violencias hacia las mujeres y hacia las niñas, inclusive hacia los niños. Esto es un fenómeno que no es solamente exclusivo de las mujeres, sino de las poblaciones más vulnerables, porque son quienes van a tener un mayor impacto justamente de esas agresiones y de esas formas distintas de violencia, que no solamente es la física, de forma brutal que pudimos observar el día domingo, sino también las distintas formas de violencia, como la violencia psicológica, que deja huellas permanentes durante el tiempo y traumas y secuelas a la sociedad. Y no solo de las mujeres, que además se constituyen, muchas de ellas que han sido víctimas de esta situación de femicidio, en que son madres también, dejando, por ejemplo, el año pasado, 2024, aproximadamente más de 20 niños huérfanos que quedan en un sistema donde el sistema tiene que protegerlos y tiene que garantizar, salvaguardar sus derechos fundamentales, producto de que se pierde la vida de su madre a manos de agresores y que está tipificado obviamente en las normas que tenemos en el país, normas nacionales y convenciones internacionales que Panamá ha ratificado. Ahora bien, fíjense que usted ha abordado el abanico de los sectores vulnerables. Nosotros hemos abordado el tema de los menores, las menores, los desaparecidos, los adultos mayores, eso lo hemos abordado. Quiero centrarme en el tema de la mujer porque hay algo que me preocupa cuando le puse lo laboral. Y usted habla de los recursos y qué sé yo. Siento, y no es por ponerle una carga a la mujer, pero siento que la mujer tiene que empoderarse en este tema. Y con esto no hablo de un conflicto, ni de una lucha, ni de un roce, y ahora vamos a pelear y que la mujer... No. Siento que debe empoderarse porque en lo laboral leía unas cifras que a mí me preocupaban. El hombre aspira a un salario X y la mujer con mayor preparación aspira a un menor salario. Entonces, esa también es una forma de la normalización de tener a la mujer allá abajo, de la mujer sometida, de la mujer violentada, de la mujer que al final se dan desenlaces como el que vimos el domingo. Y no olvidemos a mediados de semana en Veragua, porque esa muchacha, además de evidentes violación, resulta que fue molida a golpes. Entonces, esos recursos, ¿cómo los enviamos? ¿Cómo los canalizamos? ¿Qué puede hacer la Asamblea? Es sumamente triste lo que estamos viendo en estos momentos. Durante muchos años hemos terminado siendo mudos testigos de esta triste situación que va increciendo de una manera impresionante, de una manera exponencial. Y es lamentable que, y hago la parte, en este medio de comunicación en particular se ha tocado este tema una y otra vez. Pero la gran mayoría se van con la efervescencia del tema, que pasa también con muchas autoridades. Van 100 años de lucha por parte de las mujeres, 100 años de lucha que han logrado, caramba, de manera efectiva muchas aspiraciones. Pero lamentablemente cuando nos vamos al insight, cuando nos vamos a la raíz de todos los problemas, nos damos cuenta que seguimos estando como hace 100 años.
Entonces, lo que tú plasmas hace un instante, a nivel laboral, a nivel de pecunio, del salario, a un hombre le ofrecen esto y una mujer con una preparación igual o mayor, mucho mejor, le ofrecen mucho menor salario. Y eso no puede ser. Amén de otras situaciones. Yo siento que estamos en deuda con las mujeres y definitivamente todo lo que está aconteciendo, los casos de femicidio que van en aumento, es un fracaso para el Estado, es un fracaso para la legislación que tenemos en estos momentos, que a la hora de la hora no logra evitar que estas situaciones no se dan. Es un fracaso también para que no tengamos de manera efectiva una alerta Amber que pueda funcionar en cuanto a los chicos. Es un fracaso también para el botón de pánico que ya existe, que presentó el Ministerio de la Mujer hace un tiempo atrás. Necesitamos también ir tendiendo puentes y logrando de manera efectiva que estas medidas funcionen de manera contundente, que no lo están haciendo ahora mismo, porque necesitamos también el acompañamiento de ciertos puntos, como lo son las telefónicas, que tienen que entender que esto no es un momento de una oportunidad de negocio, sino que es parte de su responsabilidad social. Nosotros como sociedad estamos demostrando también ser una sociedad enferma, que como bien dijo Suki, normaliza la violencia y eso no está bien. En el caso de Santiago de Veraguas, vimos una persona que estaba grabando y siguió grabando toda la distancia. Caramba, entonces seguimos con esa historia de que la última la traigo yo. No puede ser. ¿Por qué no te mueves y haces algo? Hace años atrás fuimos testigos de cómo un doctor en el camino hacia Raiján sufrió un accidente, iba en una moto y le rogaba a las personas que estaban en el tranque que le dieran un cinturón para poder hacerse un torniquete él. La gente se puso a filmar. Nadie fue capaz de quitarse el cinturón para ayudarlo. Ahora, yo quiero que pasemos de ese estadio también nosotros y de señalar a todo el mundo y poner cosas. Porque quisiera en algún momento, hay momentos en que yo he pensado, ya tocamos fondo. Cuando desmembraron a la chica, ¿se acuerdan? Sí, claro. Yo dije, tocamos fondo. No hemos tocado fondo. Y eso tiene más de 2 décadas. Y seguimos con más y más casos de que vamos con la efervescencia del tema y cuando baja la efervescencia del tema pasamos a otro tema. Excepto aquí. Aquí abordamos ese tema y es permanente aquí. Porque insisto, siempre cada vez que tocamos este tema, yo soy padre de 5 hijas, soy abuelo de 5 nietas y tuve la bendición de tener 2 madres. Ahora el tema es cómo dotamos de recursos y de qué recursos, porque ya se habló de los brazaletes, no están muy caros. ¿Cuánto cuesta una vida humana? Bueno, es la pregunta que yo siempre he hecho de manera categórica y reiterada y me voy a mantener en la misma posición. ¿Cuánto vale la vida de una mujer en este país para que se puedan tomar los correctivos necesarios? ¿Cuánto vale? ¿Vale más la vía diplomática que la protección de las mujeres en la República de Panamá? ¿Cuántas más Celinas se necesitan? ¿Cuántas más Paolas se necesitan? Porque nosotros tenemos que recordar algo para entrar en lo que yo considero que deberíamos de tomar algún tipo de acciones. Nosotros hace un mes, una chica acudió a la autoridad competente en reiteradas ocasiones y no recibió la obligatoriedad de los funcionarios de accionar para salvaguardar y proteger su vida. Las declaraciones de ella, cómo ella cuenta lo que ella vivió, son de terror. Pero seguimos en esa pasividad y pensando, y en el caso lamentable de Celina, yo me hago el cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo le tomó al Ministerio Público actuar para la notificación de esta persona que la mató? Eso es una interrogante que hay que analizar y nosotros no lo podemos perder de vista. Si a mí me preguntan de mecanismos, yo lo siento, lo digo con mucho respeto, ha quedado evidenciado que las medidas de protección son ineficaces, son inútiles y la prueba de eso son los nombres de las mujeres que han sido asesinadas. Es tiempo de tomar acciones contundentes. Y otra pregunta más, doctor, que yo me hago puntualmente de este caso, porque aquí usted lo sabe. Yo podría mencionar una lista de todos los casos que a través de nuestra organización nosotros hemos representado. Pero voy a hablar del caso de la joven. Se le instruyó a los familiares qué es lo que tiene que hacer una víctima o la familia cuando se emite una medida de protección. Se le dice, porque hay un quebrantamiento, la norma establece el quebrantamiento de la medida de protección, pero le informaste que si se quebranta, no, y me voy más. Es la víctima la que tiene que demostrar que la persona quebrantó la medida. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántas más mujeres necesitan asesinadas? Sí, la pregunta suya es absolutamente legítima. Es obvio que cae por gravedad la pregunta de, ¿esta persona fue instruida sobre qué implicaba el estar con una medida de alejamiento? O sea, la primera pregunta que a mí me cae es esa. ¿Quién la instruyó? ¿Quién le advirtió
sobre cómo debería comportarse ella de ahí en adelante. 156 mujeres en los últimos 5 años han sido víctimas de un intento de asesinato conocido por el Ministerio Público, porque él es el que califica los delitos. Así es. De esas 156, 91, el 58% no sobrevivieron. Quiere decir que hay 42%, 61 mujeres que están en la lista de posibles muertes que van a ocurrir próximamente. Porque la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con las que sobrevivieron al intento de asesinato? ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que esto es una corresponsabilidad de todos los sectores. No es exclusivo de los gobiernos. Yo creo que hay que involucrar al sector privado. Y lo puedo decir con propiedad porque he trabajado en el sector privado tocando el tema. Muchas veces, inclusive, en las empresas no conocen cuando están frente a una situación, las colaboradoras, cuando están en una situación de violencia. El proceso de sensibilización y de capacitación sobre estos temas en todos los espacios, y aquí viene el tema de dónde empieza el problema. Tenemos que comenzar o retomar el origen de las situaciones de violencia que han sido normalizadas en patrones sociales, culturales, desde la infancia. Totalmente. Objeto un poquito de lo que planteaste, Hugo, con relación a que estamos hablando de las mujeres, estamos hablando del proceso de socialización, de crecer en una sociedad en donde tenemos que inculcar valores, obviamente, pero también tenemos que llevar a ese espacio de creación de tolerancia y de convivencia entre todos y todas en una sociedad. Así la apuntamos. educación, la educación es fundamental. Educar en igualdad, educar en estos procesos, en estos valores que estamos hablando. Pero los medios de comunicación juegan un rol importante. Estamos aquí, sí, permanentemente, es un tema que debe tocarse, pero no solamente cuando tenemos la situación, cuando se presenta una lamentable situación como este femicidio en particular de la joven en Pocrí. Esto, si la responsabilidad del Estado, y el Estado son todos los sectores que conforman este país, tiene una responsabilidad permanente por Constitución y por todas las normas del país, pues asimismo debe ser la respuesta permanente y sistemática de la respuesta que tenemos que dar por parte de todos los sectores e involucrar campañas de sensibilización, elevar la información para hacer docencia de poder que las mujeres y los jóvenes puedan identificar cuando están frente a una situación de violencia, poder identificar lo que llamamos las banderas rojas, cuando estamos frente a una situación, ¿qué medida podemos aplicar? Conocemos y se ha divulgado en muchos espacios el violentómetro. Herramientas pequeñas, pero que pueden ser muy fuertes en la medida de que tú puedes hacer y generar conciencia en las comunidades. Amén de que estamos aquí en los espacios, en las áreas urbanas, en las áreas de difícil acceso, o en las áreas comarcales, o en las áreas más alejadas, donde los servicios públicos son más escasos, tenemos que reforzar los niveles de respuesta. Pero hay algo importante y adicional también, los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional. Justicia es fundamental, Ministerio Público, recepción de denuncias, ¿cómo reciben? Hay que seguir trabajando la humanización de la atención a las víctimas en los espacios donde van a presentar sus denuncias. Vamos a instrumentos legales porque la entrevista que tendremos entre algunos minutos también va a ser con el presidente de la Asamblea. Y así como se asume un compromiso, las leyes anticorrupción, creo que en este tema de la mujer también hay que asumir un compromiso. De hecho, la ley 474, que ya es ley de la República, amplía las penas para este tipo de casos, amén de otros casos de igual importancia. Se amplía la pena de 25 a 30 años siempre y cuando haya agravantes. Y los agravantes están contemplados en el artículo 132A del Código Penal. Eso es una realidad. Si existe algún tipo de familiaridad entre la víctima y el victimario, si se trata de, por medio del femicidio, tratar de ocultar que se dio una violación previa, todos esos son agravantes. Y es una realidad. Lo que hablaba Marcó hace un instante acerca del violentómetro que se dio a conocer gracias a Liriola Lotó hace unos años atrás en el INAMU, debe estar en los colegios, en las escuelas. Es información que debemos brindarle a nuestros niños y niñas. En ese violentómetro es un termómetro desde la base misma, cuando existen situaciones de bullying que van creciendo a otro tipo de violencias. Creo que nuestros niños y niñas tienen que saber hasta dónde y hasta cuándo. Límites. Tenemos que tener límites. Los límites son importantes. Bien establecidos. Total. Mire, yo comparto lo que dice la licenciada Marcova
Y yo estoy de acuerdo, es una responsabilidad compartida, porque la defensa de todos los tipos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes no es un tema de una institución, es un tema de humanidad y es un tema que tiene que establecerse en un sistema integral. Pero yo no voy a quitar el dedo del renglón y aquí hay una realidad. Hay una deuda del Estado panameño hacia las mujeres que fueron asesinadas. Porque el desconocimiento de la norma a nosotros no nos exime de responsabilidad. Y si yo me voy a lo que establece la Ley 82 del 2013, que regula y crea la figura del femicidio, aquí nos dice el artículo 14 cuáles son los derechos que tienen las mujeres. Y entre uno de ellos está a recibir la asesoría constante, legal y gratuita. Eso pasa en este país, eso no existe. Y es por parte del órgano judicial. 2, la misma normativa le da responsabilidades y pido disculpas porque es que ante la impotencia que sentimos de venir defendiendo a mujeres y que no pasa nada, esto es lo que se genera por parte de los que estamos constantemente trabajando estos temas. Esta misma ley, hablamos de educación. Señores, aquí yo se los he dicho anteriormente, la ley le da la responsabilidad y la obligatoriedad al Meduca. ¿Cuáles son los planes que hoy por hoy tiene el Meduca en materia de docencia y capacitación hacia los sectores adolescentes, niñez, etcétera? Perdón que lo diga y yo tengo que discrepar y tal vez pido disculpas si es por mi ignorancia y no lo sé, no estamos haciendo ni tomando todas las acciones. No lo estamos haciendo. Lo que hacemos es que, permíteme un momento, lo que estamos haciendo es que mataron a alguien, salimos, nos tomamos la foto y el 25 de noviembre todas las instituciones se visten de morado. Mientras la vida de las mujeres siguen clamando justicia, don Hugo, y lo siento, pero esa es la realidad de nuestro país. La misma sociedad que incluso emiten justificaciones que no tienen nombre ni lugar. Vimos el domingo, una vez que se da a conocer este triste caso de Pocrí, lo que pasa es que andaba, quién sabe en quién andaba, con quién andaba y le dieron filo. Eso no Eso es parte de la normalización de la que hablamos hace un rato, cuando razonas a favor de... Como sociedad le tenemos que poner un alto a este tipo de comportamientos. Porque no podemos convertirnos en parte del problema. Tenemos que empezar a hacer las cosas como se deben, que la única manera de hacerlas es bien, y tenemos que entenderlo, que como sociedad tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños, nuestras niñas y con nuestras mujeres. Oye, hay países donde hay ministerios que le dan seguimiento, entidades que le dan seguimiento a la implementación de las leyes. Y no sé, es que me quedo preocupado porque sí, la ley tiene una serie de normas que hemos tomado el correctivo, pero no la estamos aplicando y mientras tanto se nos siguen muriendo las mujeres. Entonces me quedo pensando que yo le pregunto a usted cuánto va a hacer o cuánto se compromete la Comisión de la Mujer, pero espérate, ¿de qué nos sirve que tengamos nuevos instrumentos si no hay quien ejecute las leyes? El lunes 27 tenemos una mesa técnica donde van a estar 21 instituciones que vamos a estar tocando específicamente este tema. Necesitamos construir soluciones a corto, mediano y largo plazo, pero necesitamos soluciones ya, porque las mujeres se están muriendo hoy. Desde el punto de vista cultural, hay un elemento importante que quiero resaltar. Esta sociedad se tragó a punta de burla y de sarcasmo una normativa que estaba dirigida a enfrentar el problema cultural y lo tildó de ley piropo, cuando en realidad era lo menos relevante de la normativa. Y Pero eso tiene que ver también con la superficialidad con la que tomamos los temas una y otra vez. Entonces no nos vamos al fondo, sino quedamos en la parte de arriba. Exacto. No puede ser. Por eso nada más para cerrar. Mire, por eso es que en esta primera etapa, con un poco de carga así de la emotividad y de la pasión que resulta ver que se ha abordado y reabordado el tema y seguimos como dando vueltas sin que alcancemos lo que tenemos como meta, como sociedad, tal vez con todo eso plantearle el panorama que estamos viviendo. Vamos a ir a la etapa o a la fase conductual. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Será el siguiente segmento, pero no me quiero ir sin que estas primeras invitadas se despidan con una brevísima reflexión. Y yo siempre digo, la reflexión implica qué tienen que hacer los demás, pero también qué tengo que hacer yo o qué puedo hacer yo para que esto se solucione, porque insisto, cada vez que hablamos de violencia, estamos hablando de un problema que todos tenemos que enfrentar y todos tenemos algo que aportar. Comencemos con usted, Marco. Yo pensaría que tenemos que seguir alzando la voz, pero también tenemos que tomar decisiones urgentes y contundentes, como mencionaban las colegas en el panel. Pero hay algo importante, las instituciones, las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales de este país, las universidades, todos los actores de este país
necesitan involucrarse y comprometerse a llevar acciones en tanto sus roles y competencias, porque necesitamos movilizar a la sociedad panameña para atender un fenómeno y un problema que no es presente, que es histórico y que es global, nacional y local. Y hay que llamar a todas las instituciones de este país, tanto públicas como privadas, a hacer esa movilización hoy, no ayer. Acciones, actuar. Paulette. Creo que es importante, esa mesa que vamos a tener el 27 creo que es de suma relevancia. Por otro lado, yo siento que es importante que asumamos la responsabilidad como ciudadanos, como panameños que somos, en general. Tenemos que hacer un alto, queremos ir volando por otro lado, pero tenemos que hacer un alto y empezar a ver estos temas con los ojos que debemos verlos. Tenemos que ponerle rostro a cada una de esas personas, tenemos que ponerle rostro a cada una de esas mujeres que ya no nos acompañan. Si bien hoy gritamos muchas, ni una más. Pero no es que solamente no es ni una más, sino que es una más que ya no nos acompaña en este plano de la vida. Y es una más que pudimos haber evitado que ya no estuviera aquí. Entonces, todos tenemos que tomar la responsabilidad. Suki. Bueno, mi mensaje va para la sociedad. Primero que todo, la culpa de los asesinatos de las mujeres jamás la tienen las víctimas. El responsable siempre es aquel hombre, porque no son todos, que mata brutal y con cobardía a las mujeres. Para las instituciones no bastan comunicados. Se acabó el tiempo de comunicar en papel. Hay que tomar acciones puntuales, reales y radicales. Y mi mensaje principalmente para las mujeres. El hombre que te dice, aquel hombre, porque reitero, no son todos, que te dice que te va a matar, créeme que te va a matar. Y desde nuestra organización, nosotros como siempre hemos estado a la disposición de trabajar y colaborar en el fomento de la política de prevención en defensa de los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia. Hablemos de ese tema de la prevención, hablemos del tema conductual, donde todos tenemos que estar atentos y todos tenemos algo que aprender. Lo vamos a hacer luego de la pausa. Gracias a ustedes por acompañarnos al inicio del programa el día de hoy. Siga con nosotros. Seguimos abordando el tema, ni una más ni una menos. Así hemos llamado estos dos primeros segmentos. Y ahora queremos, el abordaje lo queremos tener desde el punto de vista conductual. Sí, el punto de vista conductual de cada uno de nosotros, porque este es el producto de la sociedad, la violencia contra la mujer, la violencia de género. Pero también en esa parte conductual lo que se está haciendo desde la prevención y qué tareas tenemos por hacer, que definitivamente son muchas. Está con nosotros la ministra de la Mujer, Niurka Palacios. Bienvenida, señora ministra. Gracias, muy buenos días. La doctora Lesbia González, psicóloga forense. Bienvenida. Y gracias por estar una vez más. Fíjese que hay figuras, no es que no haya otra fuente a la que podamos acudir, sino que queremos mantener la permanencia y la coherencia en lo que estamos diciendo. Y al traer a la doctora, le damos ese sentido de permanencia al mensaje. Don Danilo, eso es importante destacarlo, porque en estos días alguien me escribió, no hay otra psicóloga. Sí lo hay, pero queremos mantener esa coherencia y además, al ver la imagen se reitera aquello de que este es un tema permanente aquí en Debate Abierto, aquí en Telemetro Reporta. Y por la policía nos acompaña la subcomisionada Desiree González. Así, con Z, por todas partes hay Z en ese nombre, como usted puede ver en pantalla. Ella es subcomisionada y se encarga del tema de violencia de género en la Policía Nacional. Decía en el segmento anterior, señora ministra, que muchas veces yo he sentido, con esto tocamos fondo. Como sociedad, me pasó y traigo a memoria cuando se desmembró una chica ya hace más de 2 décadas y yo dije, aquí vamos a corregir como sociedad, pero no vemos ese giro de timón y esta semana 2 casos han entremecido al país. Señora ministra. Buenos días, reitero mis saludos. Te agradezco la oportunidad de dirigirme a todo el país y primero presentar los respetos ante los familiares por esta pérdida tan dolorosa que hemos tenido este fin de semana de las 2 chicas, la chica de Coclé y la chica de Agua Dulce. Efectivamente. De Veraguas y de Coclé, sí. Sí, y de Veraguas. Efectivamente, estamos como sociedad perdiendo la solidaridad, la empatía, esos momentos que quizás utilizas filmando un video pueden ser cruciales para rescatar una vida y retomar que en lo que corresponde al Ministerio de la Mujer, nuestro rol de prevención en asocio
con otras instituciones, que es lo que demarca la Ley 82 del 2013, se está ejecutando. ¿Qué demarca esta ley? ¿Qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer para procurar disminuir estas cifras? Y a propósito, ¿cuántas denuncias tenemos al sol de hoy de violencia contra la mujer? Bueno, denuncias en el Ministerio Público, 10.272. Número alarmante que nos hace reflexionar de que como sociedad estamos viviendo momentos violentos, de atenciones de mujeres usuarias de violencia doméstica que no son remitidas, 12.000 hemos efectuado en lo que va de este año. Sí, trabajamos con un personal de 281 colaboradores a nivel nacional y las atendemos, les damos psicología, trabajo social y jurídico. En materia de prevención, nosotros podemos decirte que tenemos un programa que trabaja desde la niñez, adolescencia, con niñas y niños, que es Creciendo Segura, porque hemos identificado que hay que tratar de rescatar esa generación para que no crezca con estos niveles de violencia. Y allí se le aborda el tema de cómo tratar o identificar situaciones de violencia, situaciones de abuso sexual, prevención de embarazos no deseados, porque es allí donde podemos prevenir violencia, prevenir pobreza y prevenir ese crecimiento que tenemos exponencialmente actualmente. Si estamos haciendo todo esto, doctora, ¿en qué estamos fallando? Es que no está sostenido en el tiempo. Es decir, Panamá maravillosamente, y felicidades por Panamá. No, y usted vestida de Panamá sí, hoy, yo qué vine bueno. a vestida de Panamá, por usted, Hugo. Es importante que hagamos esto sostenido en el tiempo. Yo no puedo decir que Panamá no lo ha hecho. Yo tengo 60 años y he visto que Panamá ha hecho sus intentos siempre de la prevención, pero no son la primaria, la secundaria y la terciaria a la vez sostenidas en el tiempo. La que usted acaba de mencionar, magnífica, con los niños. Esa no puede fallar nunca. La escuela y dentro de los hogares. Y yo lo pondría en sentido inverso, hogares, escuela. Claro, primero el hogar. por supuesto. Y la secundaria, cuando ya ha ocurrido situaciones en las que yo tengo que rescatar a esa gente de esa situación. Y la terciaria, cuando el problema es muy grave, como lo que estamos viviendo, para también tratar de rescatar lo que se pueda rescatar. Pero a la vez, sostenido en el tiempo. Esto, si nosotros lo ponemos en práctica ahorita, en 10 años, nosotros podemos siquiera bajar, yo creo que como un 70%. Entonces, es eso, no es que no lo hemos intentado, pero no lo hemos intentado ni sostenido ni las 3 prevenciones a la vez. Eso ¿De es lo quién que pasa. depende de que sea sostenido? De todos nosotros. Primero del Estado en su parte del líder que comanda estas instituciones, porque las leyes todas dicen que las instituciones Meduca, MINSA, todas tienen su colaboración. Las escuelas, la sociedad, la policía, los periodistas, los psicólogos, los trabajadores sociales, todo el mundo tiene que hacer su parte. Don Danilo. Bien, como veíamos en varias ocasiones, y ahora la señora ministra nos lo ha confirmado o lo ha traído a colación, lo de las cifras. Ciertamente, si uno ve las cifras, uno se da cuenta que los casos registrados como delitos de violencia doméstica han bajado considerablemente. Han bajado en algunos años al 50%, porque hemos de hace unos años atrás a 20.000 y andamos por 10.000. Pero mi hipótesis de trabajo es tratar de rechazar la tesis de que esas denuncias corresponderían en todo caso a que hay menos violencia. Yo no encuentro esa evidencia. Que se atreven a denunciar. Exacto. Y mi tesis es que el registro del delito, porque quien califica el delito es el Ministerio Público. Que también invitamos a que estuviera hoy aquí. Exacto. Y es que un cambio tan drástico en las estadísticas, lo que me está diciendo a mí, por las otras señales que yo observo, porque esto es un complejo, un tapiz muy complejo, es que lo que hay es una normalización. Es decir, el delito está cada vez más masticado y digerido por la sociedad. Exacto. Y por lo tanto no se distingue ni las víctimas ni los victimarios. De eso hablamos en el segmento anterior, la normalización y los peligros que acarrea. Así es. Pero hay algo que quiero ponerle fecha, porque hay un evento puntual en Panamá que a mi criterio icónico, de hace más de 40 años. El caso del asesinato de la señora Eudocia Fredesvinda González de Watts. Para mí es el caso más sometido a exposición a través de los medios. No había redes sociales en ese tiempo, sin embargo, no había quien no supiera de ese caso en el país.
Pero ¿qué ocurrió con un caso de violencia extrema? Porque no solamente la matan, sino la forma en que la señora muere fue violencia extrema. Es que el caso fue manipulado por el Estado, en el sentido de que cada vez, década de los 80 años, cada vez que había una crisis política de tensión, el caso volvía a la exposición para manipular el escenario político y el evento que era chocante para la sociedad se convirtió en un evento de sostenimiento político. A ese grado hemos llegado como sociedad, servirnos de un evento criminal para entonces tener culturas políticas que sostengan la sobrevivencia mediática de un gobierno, de un Estado, de los intereses de quien ejerce el poder. Ahora, de aquella época a la actualidad hay cosas que, no sé, uno a ojo de buen cubero uno siente, midiendo un poco cómo se maneja la opinión pública, que han variado. Antes estaba aquella máxima de, en asuntos de marido y mujer, nadie se debe meter. Y allá adentro usted oía a la mujer gritando, llorando, venían pailas, estrellones contra la pared y nadie se metía. Hemos avanzado en algo, la gente denuncia más. Creo que me quedo con ese aspecto. No sé qué dice la policía. Sí, y ministra, los dos. Las dos. Comencemos con usted que no ha hecho uso de la palabra todavía. Sí, muchas gracias ante todo, Debate Abierto, por la invitación. Bueno, quiero traer a colación de que el servicio, la Policía Nacional, a través del Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y en Género, ha sido creado por lo establecido en la Ley 82 y hemos ido de la mano con la prevención, precisamente por lo que usted acaba de mencionar, hablándole a la comunidad, de que no se aísle, ¿verdad? Y que trate de tener siempre a alguien en confianza, en que tú le puedas contar al momento de que tú te sientas dentro de una violencia. La familiar. cultura de la denuncia ya es parte del hacer panameño. ¿Eso lo podemos decir? ¿Lo podemos asegurar? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, A porque ver, nosotros ministra. tenemos una campaña que dice no calles, actúa y denuncia. Tenemos una línea fija, que es la línea 182, que es 24/7, es gratuita y es confidencial, donde puedes hacer los reportes de situaciones de violencia que puedes estar escuchando o que puedes estar viendo. También tenemos un aplicativo móvil que puedes descargar en tu celular, que tiene botón de pánico, que tiene la redirección de dónde estás ubicado, dónde está ocurriendo la situación de urgencia en el entorno. Para poder atacarla, se redirecciona con el Centro de Operaciones de la Policía Nacional, con quien también tenemos un trabajo en conjunto. Lo que te puedo decir es que las acciones existen, se están haciendo, se están dando, la población la está utilizando. ¿Las panameñas se están atreviendo? Se están atreviendo a denunciar. Tenemos albergues, nosotros tenemos 2 albergues y una casa segura, y del Ministerio Público, que es nuestro brazo articulador, nos han remitido desde mayo a esta parte 19 usuarias con sus hijos. Entonces, esas son usuarias que hemos mantenido vivas. 19 huéspedes de esas casas seguras Esas están allí. casas, ¿Cómo exacto. funcionan estas casas y cómo una mujer puede tener acceso, que se siente en riesgo, en peligro, cómo puede tener acceso a esa posibilidad? Porque las boletas de protección no nos están sirviendo. Bueno, va al Ministerio Público, pone la denuncia, ellos, al hacer la evaluación de riesgo, identifican que su vida corre peligro y nos la redireccionan. O van directamente al Ministerio de la Mujer, relata su hecho, allí nosotros en materia de psicología la atendemos e identificamos que están en riesgo y las remitimos. Informamos luego al Ministerio Público tenemos un formulario de reporte de sospecha de denuncias propios y se los remitimos para que ellos inicien la investigación. Y están dentro del albergue, que son 2 y una casa contestancia, por el periodo de tiempo que el Ministerio Público realice la investigación o gire la captura del agresor. Don Danilo. Sí. Bueno, de igual manera que en la Sí. policía, una vez que la víctima se acerca al recinto policial, inmediatamente nosotros ponemos en conocimiento a las entidades públicas que llevan estas responsabilidades para que le den la asistencia legal debida a esa víctima. No está al desamparo, eso es importante. La asistencia legal corre a cuenta de la mujer, porque también tenemos que, la violencia no conoce de estatus social y hay algunas que no tienen recursos. Esa asistencia legal es gratuita, defensores de oficio, La son asistencia- de parte del ministerio, no sé. El Ministerio tiene
un grupo interdisciplinario que son psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Y es gratuito, totalmente gratuito, que les da este acompañamiento. Pero una vez ella va al Ministerio Público, entonces se le asigna su defensor de oficio para que continúe. Nosotros somos como el amigo Curiel, la vamos acompañando en todo el proceso y la llevamos a las audiencias. En eso de los psicólogos, disculpe doctora, quiero ir directo con esta pregunta. Hay mujeres evidentemente maltratadas. A veces no físicamente, a veces viene la parte coercitiva del dinero, viene la parte psicológica, una mujer aislada del resto del mundo, no tengas redes sociales, no llames a fulano, no le respondas a sultano, te vistes así, en fin. ¿Qué hacemos con esa mujer que todavía no se da cuenta de que está siendo maltratada? Porque hay varios niveles de violencia. Es que ese es el punto importante, porque lo que han manifestado aquí es que sí hay un lugar donde denunciar y que se está haciendo, y yo soy testigo de que sí se ha logrado por lo menos esa parte. Pero esto va más allá, o sea, esto va más allá de qué es lo que tú reconoces como violencia. Entonces, en muchos casos, la parte psicológica que usted está mencionando no se denuncia, porque realmente no me golpearon, o peor, en un lugar me dicen que yo no tengo nada que demuestre que de no hay un golpe. No hay nada, así que por eso es importante la parte psicológica, porque demostrar que alguien está afectado psicológicamente por la violencia, que para mí y para todos los profesionales de salud mental es mucho más grave estar psicológicamente atado a una relación, emocionalmente, o depender emocionalmente, no solo económicamente, sino que no puedo dejar a esa persona, o que no me deja porque me acosa de donde quiera que esté, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, hay que trabajar más allá de lo que ya hemos hecho, que está bien lo que estamos haciendo, pero es desaprender conductas. Eso es lo que nos está pasando, que no estamos desaprendiendo los vínculos afectivos, por qué tenemos que tenerlos, cuándo los debemos tener, reconocer, sí se puede reconocer la agresión desde temprano. Hablemos de eso, ¿cómo reconocer la agresión? Fíjense, nosotros los seres humanos tenemos unas habilidades extraordinarias que parece que se nos olvidó. Parece que ese resabio primitivo se olvidó de que nosotros sentimos el miedo o sentimos el malestar frente a alguien. A veces se borra porque o es muy bonito, o porque tiene otros recursos, o por la sexualidad. A veces la sexualidad es tan poderosa, sobre todo en las edades fértiles, que la persona se une a otra. Y entonces le tapa esa parte de reconocer que esa persona es peligrosa, que esa persona tiene conductas de restricción como las que usted decía. No vas allá, no te pongas eso, no quiero que hables con fulano, no hables con tu mamá. Una serie de cosas que te restringen, pero tú no las ves tan mal. Incluso a veces hasta la forma de abrazarte, de besarte, como de posesión, etcétera. Y sí, mujeres, por favor, empecemos a reconocer esas cositas, que tú las sientes, porque sí se siente. Don Danilo. Bien, yo quiero recalcar el hecho de que sin un cambio cultural y educativo esto no se va a resolver. No importa lo que se haga desde el punto de vista coercitivo o legal, o desde el punto de vista de la atención valiosísima que brinda, porque esas mujeres necesitan una ayuda. Claro que sí. Si no se las da el Estado, son mujeres que van a engrosar la lista de las asesinadas. Así de sencillo. Sin embargo, en términos métricos, el problema no se va a resolver sin un cambio cultural y educativo. ¿Y a qué quiero hacer referencia? En la década de los 90 surgió en Panamá la Fundación para la Mujer, dirigida por la señora Teresita Yanis de Arias. Esa fundación llegó a atender a una enorme cantidad de mujeres. En promedio llegó a cantidades como más de 1000 por año. En eso yo participé en un estudio, hice un estudio con esa data en aquel entonces. Creo que fue el primer estudio sobre el perfil de la mujer violentada en Panamá. Y lo que quiero destacar es el hecho de que a esta fecha, 2025, se ha agravado algo. La distancia cultural entre mujeres y hombres en Panamá se ha venido abismalmente abriendo. Y hoy día, en una sociedad en la que tú tienes mitad mujeres y mitad hombres, tú tienes a las mujeres con mucha más culturización, con mucho más nivel educativo que la gran mayoría de los hombres, en una sociedad donde tienes mitad y mitad. Entonces, ¿qué ocurre? Eso en una cultura machista es un ingrediente que puede encender, exacerbar el machismo. Claro, esta chica que fue asesinada públicamente en Aguadulce era una chica universitaria. Así es. No era una persona de nivel educativo bajo, no, era una chica con todo el futuro profesional del mundo por delante. Entonces, si no atendemos
a la catástrofe de esa brecha, y yo le contesto a la gente, yo estoy de acuerdo con todas las normas que establezcan proporciones de participación de la mujer hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque va a favorecer a los hombres dentro de poco. Claro que sí. Sin lugar a dudas. Pero, ese es el punto que quiero que vean, ¿no? Pero fíjese, atiendo la cifra que usted plantea y pone sobre la mesa y lo uno con la parte esta del cerebro primitivo que de pronto se pierde, o de la parte sentimental que no logramos administrar correctamente, porque este caballero vino ya con su agenda hecha, ¿verdad? Así es. Los hermanos, en ese sentido de protección, no quisieron que hubiese ese encuentro, esa reunión, pero vino la parte de la madre que sí, vino la parte de la joven que sí, y se nos olvidó que había un documento que decía que ya yo había consentido, ¿sabe qué? Usted no puede acercarse a mí. Esa debe ser la salida, o yo teniendo este documento, ¿qué debo hacer? La policía, ¿qué aconseja en ese tipo de situaciones? ¿Vamos a reconciliarnos o hago valer el documento que firmamos? Nosotros hacemos valer ese documento al 100%, realizamos las visitas a las víctimas que tengan esas medidas de protección, les hacemos las orientaciones. ¿Qué tanto tarda en responder una llamada de la policía? Hey, aquí tengo en el patio de mi casa, en el Porsche, a mi ex esposo, a mi ex novio, y tengo una boleta de alejamiento. ¿Cuánto tarda la policía en responder la llamada y en llegar al lugar de los hechos? Eso es inmediato. Al momento de que la víctima que ya tenga esa medida o la que no tenga esa medida de protección y hace una llamada, un reporte a la estación policial, automáticamente se manda el recurso porque sabemos que es un delito que, bueno, pues que ya está alcanzando. Está entre las prioridades para la Correcto, policía. están dentro de nuestras Esas denuncias prioridades. que uno recibe, no que la policía no coge el teléfono, no que se llama al 911, no que tiene que uno que dar muchas explicaciones, ¿eso es real o no? No es real. Nosotros procedemos al lugar, e inclusive hay lugares en donde son de difícil acceso, en donde el patrulla no llega, nosotros buscamos la forma, ya sea en moto, en bicicleta, a pie, llegamos al lugar a atender esa situación de violencia doméstica. Yo quiero decir algo importante a ver. con respecto a lo de la víctima, porque Sí. quiero que quede claro que no es un problema de que la víctima es la culpable por haber... No. Yo quiero que Ni sepan... quise insinuar eso. No, yo sé que pero no. hay respuestas conductuales Yo sé que tenemos que pero enfrentar. quiero decirlo Sí. frente al público, porque este tema de ir, de quizás, no se trata de una reconciliación, se trata de buscar de alguna manera que esta persona realmente entre en razón. Y la víctima a lo mejor cree que puede hacerlo. Ahí es donde sí tengo que decirles que no permita nunca, porque usted no lo va a hacer entrar en razón. Estas personas necesitan la policía, necesitan otras áreas para poder disuadirlos. No caiga en esa parte, usted no los va a cambiar nunca. ¿El hombre violento es consciente de que es violento? A veces no. Y a veces incluso admite que es parte de su idiosincrasia y de su testosterona. Es que incluso en Panamá decimos, hey, qué hombre de carácter, porque levanta la voz, porque grita, porque pone, porque tú vas allá, porque ordena. Ese no es un hombre con carácter. Un hombre con carácter es el que puede administrar sus emociones. Esas son conductas que hay que ir desaprendiendo. Eso, muy bien. Y eso es un ejercicio que tenemos. Dentro del Ministerio de la Mujer también hay un programa que se llama Masculinidades Positivas. Exacto. Que se intenta trabajar para que desde la comunidad, con Comunidades Unidas, para que desde las instituciones, para que desde la sociedad civil vayamos cambiando los roles. Ese programa sí hay que extenderlo. Identifico algo. ¿Cuándo se quebranta una boleta de alejamiento? Cuando recibes una comunicación por celular, cuando recibes una llamada, cuando recibes por interpuesta persona una También. comunicación que te dice que la persona te está contactando. Tienes que informar. Es importante decir. ¿A quién le informa? A la policía. A la policía. Correcto. Porque eso es un quebrantamiento y el quebrantamiento ordena la aprehensión. Exacto. Ojo, ese es el punto. Se le informa a la policía porque ya hay un dictamen, ahí hay un fallo que dice que ese es un quebrantamiento. Exacto. Si no existe esa herramienta del quebrantamiento, la cosa se complica. La gente tiene que hacer la diligencia Exacto. de poner la denuncia. Es correcto. Claro, y la están poniendo, por eso vemos Exacto. los números que tiene que ir tenemos, al la Ministerio están poniendo. Público, la gente tiene que... Ahora, hay un dato Sí. importante. Sí, para concluir. Sí. Hay que crear una cultura a la comunidad, una cultura de denunciar, que es la parte que está. Una cultura de denunciar y de aprender y desaprender que nos abarca a todos, y muy importante, quitarnos aquello también de que, mira, los hombres están matando a las mujeres. No,
asesinos están asesinando. Eso no tiene que ver con que sean hombres o no. Ese detalle, no que los hombres son unos maltratadores, tampoco. Eso no contribuye a que logremos entender que nosotros en esta sociedad está compuesta por hombres y mujeres que somos los pilares que la sostienen. Y ojo, Hugo, cuando yo hablo de un cambio cultural y educativo, me refiero en todo el sentido de la palabra, porque nuestra música, por ejemplo, elemento importante de nuestra identidad cultural, lleva mucha carga de violencia contra la mujer. Donde se sexualiza y cosifica a la mujer. Así que hay que desaprender, eso tenemos que desaprender. desaprender. Gracias por acompañarnos hoy. El tiempo se me fue demasiado rápido. Nosotros tenemos este compromiso permanente. Se den casos o no se den casos, y esperamos que nos sigan acompañando, sea ministerio o esté dentro de otro ministerio o como sea, porque tenemos que seguirlo haciendo. Sí, porque el mecanismo va a seguir garantizando los derechos de la mujer y manteniendo los programas. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a la pausa y en segundos vamos a abordar tangencialmente este tema para ver la Asamblea que se compromete también. Eso será en segundos. Nada más hablamos con el presidente de la Asamblea Legislativa aquí en Debate Abierto, que también es candidato a presidir el panameñismo, ¿no? De todo eso conversamos. Jorge Herrera es presidente de la Asamblea, nos acompaña. Bienvenido, señor presidente. Buenos días. En el ambiente, este tema de la violencia contra la mujer, hay cosas, hay tareas por hacer en la propia Asamblea también. ¿Asume algún compromiso usted? Mira, yo creo que primero saludar a todos los televidentes y mandar ese mensaje de reflexión a la sociedad. Yo creo que este tema que se dio el día domingo en Aguadulce ha marcado un luto a la mujer y sobre todo en el lugar que se da, en el Parque de la Virgen del Carmen de Pocrí, un lugar sagrado para nuestro distrito y que precisa una mujer sea víctima de una violencia que lamentablemente, según los datos, a sangre fría, todo calculado y a veces no sé si son las normativas o qué, o los problemas sociales que llevan a esto. Lo que sí es que otra mujer más es víctima de la violencia. Creo que eso no nos debe llamar a la reflexión. Nosotros tenemos que estar sobre encima de esto. Ya hay propuestas e iniciativas por parte de la diputada Ariana Cova de endurecer las penas. Perfecto, porque este tipo de violencia merece este tipo de sanciones. Pero eso no va ahí solamente. Hay que ver el porqué, el origen, cómo tú atacas esto. Y creo que este es el fondo, creo que uno de los fondos más modulares. Sancionar completamente seguro. Porque esto no hay perdón, pero hay que ver por qué lleva toda esta situación. Sí, diputado, usted ha dicho lo correcto. El endurecimiento de las penas, sí, pero ya ocurrió el crimen. O sea, esto es post-crimen. La cosa es cómo poder reducir la probabilidad de que ocurra un crimen. Y aquí hay varias cosas que atender. La primera, que me llama la atención, es que cuando uno ve en un periodo largo de tiempo, los delitos de violencia doméstica han venido cayendo, más o menos están a la mitad de lo que estaban hace una década atrás, de 20.000 a 11.000, 10.000 y tanto. La gran pregunta que yo me he hecho siempre es, ¿esa caída a qué se debe? Porque puede haber lo que se llaman falsos positivos. ¿Se están disminuyendo la violencia? A mi criterio, no. Contundentemente yo digo que no. Lo que yo digo es que está ocurriendo algo peor. Hay una normalización de la violencia. Y eso sí es grave. Sí. Y eso sí es grave. Y ahí donde la iniciativa legislativa tiene que prender las luces. Sí. No podemos acostumbrar a algo que ya se quede fuera de la ley porque lo normalizamos. Mira, y es importante, ese día que se da el hecho, nosotros recibimos una llamada de la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, muy preocupada por la situación y ver el interés de que desde esa comisión se tomen las acciones. Estoy completamente seguro y sé la capacidad que tiene la diputada y todas las comisionadas que están, que nos vamos a ir en ese rumbo, porque yo creo que esto hay que hacer un alto ya. Pero aparte del endurecimiento de la pena, tenemos que ver los orígenes de todo esto. Es un tema bien sensitivo, esto no es tan fácil, llegar a lo extremo y salir de la manera más tranquila del hecho que hiciste. Y es un tema social, psicológico. Yo creo que aquí hay que meditar mucho y aislar bastante en esta normativa. Y claro, fíjense los datos. En los últimos 5 años, 156 mujeres han estado expuestas al peligro de asesinato. De esas, 91 no sobrevivieron.
Se concretó en esos 91 Exacto. casos. Y las otras quedaron clasificadas como víctimas de intento de asesinato. Y la sociedad no procesa el caso de los intentos. Se queda allí. Y más todo lo que dijiste antes, el silencioso, que ese es el más grave de todo. Ese es el más grave. Ahora bien, ese fue el tema con el que iniciamos el día de hoy. Estuvo la diputada Paulette Thomas de la comisión. Ya usted mencionó a Ale Brenes como parte de ella. Cova también forma parte de esta comisión. Pero ¿hay algún compromiso de dejar algo durante su administración que sirva de referencia, meterle el pie al acelerador en las diferentes iniciativas? Porque están acabando con la vida de nuestras mujeres. Sí, mira, ese es un tema importante y yo creo que las mujeres que componen esa comisión son mujeres muy aguerridas, de decisión determinante, y nosotros le vamos a dar todo el empuje necesario y que estén todas las partes que tengan que ver con el tema, porque a veces hay iniciativas legislativas que se emiten conceptos de otras instituciones y a veces no llegan a buscar una realidad viable del consenso de la toma de decisiones, pero sí, yo creo que ya hay que hacer un alto en esto. Nosotros inmediatamente vamos a coordinar con ella la próxima semana, después que estamos saliendo de presupuesto, algún tipo de iniciativa y buscar todas las partes. Aquí buscar el porqué del origen es lo más importante y buscar esa solución que vaya poco a poco desencadenando un freno total de este tipo de la violencia a la mujer. Mira, yo te lo digo honestamente, antes yo era muy orgulloso de decir que tenía 2 madres y para mí era importante eso, decirlo. Posteriormente, con el tiempo, las 2 fallecieron casi en años cercanos y ese vacío es grande. Pero cuando tú estás formado desde ese origen materno, tú vienes ya con principios y valores importantes en darle la protección y la seguridad a la mujer. Ahora bien, hablemos de otros temas a propósito del trabajo de la Asamblea y lo que usted piensa dejar de su administración como impronta, porque pasaron 2 meses discutiendo las comisiones, qué sé yo, han estado ahora trabajando, ya están en velocidad de curso. Hablemos de las matemáticas, ¿cuántos documentos, proyectos están andando? Ya hay leyes aprobadas comparado con los últimos 6 meses pasados, casi igual, teniendo 10, 12 días de sesiones que vamos a tener. Vienen leyes importantes el día lunes o martes, está entrando ya el presupuesto general del Estado, nos vamos a meter duro en sesión permanente. La presidenta de la Comisión de Credenciales ya tiene un borrador consensuado, en parte ya con los jefes de bancada del tema del RORI, el reglamento interno de la Asamblea, y vamos a ver cómo le damos pie en el acelerador a otras leyes que también están. Llegó lo del bietanol, la ley de la carrera administrativa y la ley de la carrera legislativa también. Temas importantes, aparte de leyes que pueden llegar a la creación del patronato de Bellas Artes, el tema de a los reclusos, darle esa voluntad de que puedan trabajar y darle ese tipo de resocialización, son iniciativas que ya han pasado por ahí, pero sí vamos con un paso bastante acelerado en el tema de aprobación de leyes que lleven ese consenso respectivo y llevarlo entonces a sanción del gobierno nacional. Ahora bien, se acaba la primera legislatura el 31 de este mes, están muy pocos días, ¿será necesario que algún tema sea tratado en sesiones extraordinarias? Mira, la información que tenemos que no va a haber sesiones extraordinarias durante estos 2 meses de receso de la Asamblea. Nos vamos a dedicar ya a organizar un poco más en plano lo que es la Asamblea para esa fecha y empezar enero con leyes importantes. Uno de los retos duros es tratar de agilizar leyes, que impacten el desarrollo social de las personas. El tema que vamos a meter en agenda es el tema de la mujer, en la cual en esa comisión vamos a trabajar un poco más de cerca con ella, con la diputada Thomas, que se encuentra con nosotros, y con todas las partes. Nosotros no lo sabemos todo, y creo que la vivencia de cada una de las personas que pueden llegar a buscar una solución en esto, lo vamos a tener en cuenta para que saquemos una ley bien fuerte, bien positiva, en defensa de las mujeres. Yo creo que es importante meternos en este tema. Le preguntaba sobre sesiones extraordinarias porque veo que tiene usted buena comunicación con el presidente. Coincidieron en Coclé y él habló allí de, bueno, después de un presidente chiricano, que venga uno coclesano. ¿Presidente de la República usted? No, nosotros estamos enfocados, mira, primero hacer un buen trabajo en la Asamblea. Esa es una de nuestras metas. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros toda la vida, nuestra carrera política, la hemos puesto en la guía de Dios y ese es el resultado. Muchos dirán, ve, ahora es cristiano, ahora es... Nada de eso, señores. Porque lo que pasó el 1 de julio no fue normal. Un poder supremo que dio las luces para que esto se diera. Ahora, se lo pregunto también porque usted fue representante de corregimiento. Fue alcalde.
diputado ahora. Yo no sé si ha ganado algún otro cargo. Ahora presidente Bueno, de un órgano ahora del presidente Estado. de un órgano del Estado. Nada más le queda ese. Aspira, lo ha soñado. Mira, te voy a ser honesto. Cuando yo entré a la alcaldía municipal, Ajá. no me pasaba el tema de la política en sí. Yo entré Ajá. y donde me tocó trabajar, me dijeron, ¿qué hacemos con esto? Yo, hagamos la fiesta de Navidad a los niños. O sea, me metí en eso. Y ahí salió la vocación de servicio. Hay algo que bueno. dicen algunos que tengo varios sombreros. Bueno, si yo tuve sombrero de recolector de basura, tuve de chofer, de mensajero, de tesorero del municipio, chofer en el Consejo Provincial, inspector, cotizador, 3 periodos de representantes, 3 de alcalde, 2 de diputado. Ahora, ¿se y puede ahora llevar? presidente de la Asamblea. Sí. Y bien, uno importante, Ajá. presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, donde la mayoría de los alcaldes y representantes eran del partido contrario al mío. Y me reeligieron 4 periodos en el puesto. Oh. Entonces, o sea, es un tema de usar bien los sombreros. El problema es que quien nunca ha tenido sombrero, ¿qué ejemplo le puedo decir? Pero que Hugo, estas cosas hay se hagan algo bien? muy bueno. A ver. Ha pisado todos los peldaños de la escalera. Por eso le preguntaba si el del Ejecutivo y el de la Garza también planificaba pisarlo. Y también se lo pregunto porque esto de varios sombreros es que ahora usted quiere también el sombrero de presidente del partido panameñista. ¿Cómo llevar el del presidente de la Asamblea, el del partido y todo lo Mira, demás? aquí no podemos confundir los temas. A ver. Uno es presidente de la Asamblea y yo jugaré mi rol. Y yo desde el inicio, a mí me han ido a visitar convencionales del partido antes que yo tomara una decisión. Y lo he dicho en medio. Una cosa es esto, y se lo dije en mi discurso de lanzamiento. Olvídense que yo voy a coger la Asamblea para que yo nombre, para sacar provecho de esto. Yo no soy de esos políticos, yo tengo otra formación. Pero por ahí han circulado una Sí, planilla pero supuestamente pero son funcionarios que vienen de años en Asamblea trabajando. ¿No son nombrados por usted? Como 2 si acaso, pero tampoco voy a decir que no voy a poder meter ningún panameñista a trabajar dentro de la Asamblea. Entonces, al final, yo soy muy cometido en esto. Si yo me tengo que en este mes, que no hay sesión extraordinaria, ni aparecerme a la Asamblea para que digan que estoy operando ahí, yo no soy de eso. Mira, yo nunca quise tener libretas de lotería. La única vez que me dijeron de dar 10 libretas de lotería, se lo di a 10 personas, 8 mujeres y 2 hombres que eran pacientes de cáncer, para que ellos tuvieran su seguro. Me ofrecieron cupo de taxi, yo les dije que yo nunca había sido transportista. Me ofrecieron, ¿qué más te dan en política? Te ofrecen de todo y nunca. Becas para estudiar. Yo estudié con mucho esfuerzo y no creo conveniente que yo prive una beca por un interés político. Ayer se dieron 56 casas a personas de escasos recursos en Agua Dulce, de diferentes partidos políticos. Yo nunca he cogido las cosas del Estado para hacer política. Nunca, no lo he hecho en 20 años de carrera política ganando elecciones, ni funcionario. Voy a hacerlo a esta altura del campeonato. O sea, sería algo ilógico. Don Danilo. Me llama la atención algo interesantísimo. Primero, aplaudo su convicción de no utilizar las herramientas del Estado para hacer política en su favor. Pero usted, en todos los casos, digo, me ofrecieron. ¿Me ofrecieron es quién? Para poder ofrecer algo, yo tengo que estar en el poder. Y desde el poder, yo tengo que decirle, oye, te doy tantas becas, ahorita oye, no. te doy tantos cupos de taxi. Ahorita no. En esta administración no, nadie. pero a lo largo de su historia, Claro, eso ha sido es que- desde la gestión de poder, Pero de es la que gobernanza. nadie puede tapar el sol con un dedo, que todo eso históricamente se daba y hacían ofrecimientos. El tema es si tú tienes la voluntad de no aceptarlo. Si a mí me ofrecían becas, yo le hacía la carta a la gente y ya. Mira, me pasó un caso, 2019, cambió el gobierno, yo voy a Penonomé y paré a comprar chance, pero yo era gobierno y yo estaba en todas las instituciones, era un cambio de gobierno y voy a comprar chance y dice la señora que está allá, ¿usted es el alcalde de Agua Dulce? Yo no, yo diputado. Dije, quiero agradecerle algo. Yo sí, dígame. Gracias a usted, mi hijo es arquitecto. ¿Y dónde vive él? Y que en Penonomé. ¿Y yo cómo le ayudé? No, que la novia fue a pedirle una carta para una beca a usted y él se fue con ella, pues. Y ella le pidió que le hiciera la carta a él también. Y usted le dio la carta. Y usted no le dijo que se inscribiera ni nada por el estilo. Y hoy mi hijo se graduó de arquitecto. Y yo algún día tenía que verlo para agradecerle. ¿En qué consisten esas cartas, disculpe? Recomendación. Ajá. Una carta de recomendación para que se le dé la viabilidad, dentro de las posibilidades, se le dé una beca para estudiar. Esto. ¿Usted ha suscrito muchas cartas de esas? Muy poco. Pidiendo muy poco. becas. Yo lo que le decía a la gente era que fuera allá y hiciera su trámite normal. Ajá, pero llevaban su carta. Muy pocas. ¿Usted, pero le parece sano esa? Mira, si las personas te piden algo, yo soy de la condición. Mucha gente no quiere que los políticos, la gente vaya a su casa a pedirle nada.
Pero yo estuve 4 meses, 5 meses pidiendo votos en las casas de ellos para las elecciones. ¿Por qué esa gente no puede ir a mi casa? Cada uno tiene su parámetro. Usted no Esto es un rechaza, desgaste. usted no rechaza su papel de hacer vocería por la gente. Eso es lo que entiendo. Usted no rechaza ese papel, pero rechaza el utilizar la herramienta para atraer votos. Mira, Mi pregunta tiene que el punto clave aquí es ¿cuándo se quiebra el momento en que yo digo, ¿sabe qué? Si yo tengo que hacer vocería por alguien que quiere que lo atiendan o que quiere que lo atiendan en una institución hospitalaria, una institución educativa, lo que sea, ¿cuándo es el punto de equilibrio de decir, yo quiero que me den el derecho a tener tantas becas para yo repartir? eso conmigo jamás va a pasar. Se lo digo con toda honestidad. Yo no sé si pasará con otros, pero yo no. Ahora, ¿le enviar una carta no es tráfico de influencia? ¿No es parte de ese populismo que tanto se ha criticado? No, yo no lo veo desde ese punto de vista. Y yo te hago la salvedad. Yo los fines de semana que voy allá, tengo 150, 200 personas que atender. Y la gente va por ahí que tengo que ser psicólogo, consejero matrimonial, orientador, de todo. Pero la gente va con una esperanza. O sea, yo no lo veo como clientelismo político. Hay gente que dice, no, pero si a mí me llega una persona, mis 2 mamás pasaron por el oncológico, que es una excelente atención en el hospital. Y alguien vaya, diputado, yo tengo una cita médica con mi mamá en el oncológico y necesito para el transporte. Yo soy un ser humano. ¿Usted cree que yo teniéndolo no se lo voy a dar? ¿Pero lo saca de su bolsillo o del erario público? De mi bolsillo, ¿dónde lo voy a sacar si nosotros no manejamos partida, no manejamos nada? Pero yo lo hago voluntario, yo no lo hago esperando que voten conmigo, ni nada por el estilo. Mira, yo sé que la política está bien golpeada en los últimos años. Hay que hacer una reestructuración para cambiar esta hoja de ruta. Pero jamás lo he hecho. No creo que a esta altura del campeonato yo vaya a estar haciendo cosas que no son lo correcto. Yo siento que el país necesita oxigenarse. Aquí nosotros hemos aprobado leyes en la Asamblea de lo más tranquilo. Nosotros aprobamos un Mercosur, interés preferencial. Leyes que pasaron de la manera, con todos los votos de la mayoría de las bancadas. Sin embargo, hay una queja del tema de los proyectos anticorrupción que no van a la velocidad que quienes lo apoyaron a usted esperaban y que era parte del compromiso. ¿Qué se va a hacer? Se habló de la posibilidad de una ley de utilizar el recurso de la comisión ad hoc que prevé la Constitución. Perfecto. ¿Lo va a hacer? Ya el informe nos llegó, inmediatamente se hicieron las consultas respectivas y nosotros podemos llamar a la comisión ad hoc. ¿Cuándo lo va a hacer? Ahora bien, nosotros conversamos con el presidente de la Comisión de Gobierno y le digo, hazlo democráticamente. Aquí, se presenta esto y salimos. Si están en los votos de la comisión, se aprobó o no se aprobó, pero démosles herramienta a la población que sienta credibilidad en la clase política. Entonces no va a ser necesario, ya se acordó con la comisión, ya no va a ser necesario la ad hoc. Si en la próxima semana, pasando el presupuesto, que no vamos a meter lleno de eso, no hay una respuesta, nosotros la instalamos, no tenemos ningún problema. Don Danilo. Ahora bien, el presidente de la Comisión de Gobierno, hemos conversado fluidamente y bien. Se comprometió porque él dijo que cuando lo presionaban, ahí sí se ponía terco y lento. No, es un tipo muy pensante. Al final ha jugado su rol en la comisión y eso hay que reconocerlo y él va a llevar las iniciativas. Posteriormente se someterá a la votación dentro de la comisión o al pleno que vaya, ¿no? Y si no avanza, va a la comisión ad hoc. La comisión. Don Danilo. 2 cosas. El ministro de Economía y Finanzas dijo abiertamente que había llegado a una situación muy clara sobre el tema del presupuesto. ¿En qué considera usted que hay ya convergencia de intereses sobre el presupuesto de tal manera que el presupuesto vaya a progresar y a ser viable para el 2026 sin mayores problemas? Mira, lo que hay que resaltar es que se está pagando deuda, pero también se ha superado la inversión. Y se va a hacer inversión porque necesitamos generación de empleo. Y esta generación de empleo, a veces la secuela, el tema de la inseguridad, las desigualdades, la falta de compromiso social de las personas, y esto cae problema. Al final, las recomendaciones que ha hecho el Pleno de la Asamblea a través de la Comisión de Presupuesto fue educación, salud y el sector agropecuario. Eso son 3 pilares fundamentales. Ya las recomendaciones se dieron, vienen de vuelta ya, el lunes arranca eso en el primer debate y inmediatamente el martes... ¿Y usted cree que las expectativas del jefe del MEF se vean...? Mira, yo al inicio, antes escuchaba mucho, no hay plata en el país. Y, eso es mentira, Panamá tiene plata. Pero este año que estuve en la Comisión de Presupuesto y vi la situación, cómo estaba el país, está la diputada Thomas, todas las limitantes que ha habido, comprendí del trabajo que está haciendo el ministro Chapman.
Y a lo primero, te voy a decir la verdad, no era porque nosotros somos de ejecutar obras, proyectos, pero entendimos que la situación económica del país no era la más viable. En estos días estuve en El Salvador, conversé con algunos funcionarios de ellos, viendo unos proyectos del Cubo, Latidos del Barro, que son las llamadas, y después con un dominicano, y la situación en esos países está igual que Panamá. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? Creo que lo que está haciendo el ministro complementará que podamos tener un 2026 que vaya en progreso y podamos tener soluciones a los diferentes problemas que hay en el país. Volvamos a la contienda interna del panameñismo para concluir, porque usted busca la presidencia de este partido. Ustedes tendrían que levantarse tal vez de una de las peores derrotas de su historia. ¿Qué lo haría posible? Mira, yo creo que el cambio de actitud, el populismo, hablarle de la verdad a las personas. Tú me llamaste ayer, yo iba saliendo para Aguadulce a un evento y yo voy a ir. Sin decirle a mi equipo de comunicación, ellos se enteraron, fue anoche a las 9 que voy a una entrevista de Álvaro y voy donde Hugo después. ¿Qué? ¿Tú vas? Sí, yo voy. Aquí está Luis Eduardo acompañándome. O sea, yo no tengo temor a decir lo que yo estoy haciendo. Nunca he tenido esto, yo no me metí en la política ni para pelear, ni para hacerme rico, ni nada. Estoy en buscar, yo vivo con la misma sencillez de siempre. Al final, ¿qué quiere la población? Transparencia, que los fondos se usen de la mejor manera posible, que estemos en contacto con la gente. Esa es la gente que se va a necesitar en el futuro. Y hablarle con la verdad. Yo soy pro inversión. Si nosotros generamos empleomanía, generamos progreso. Ayer se aprobó en la Comisión de Credenciales el funcionario que va a estar asignado en la agencia del Puerto Multimodal y Zona Económica Aguadulce. Por lo menos llama a tener una persona y a fin de mes están llegando unos inversionistas holandeses que tienen el interés de poner un deshuesadero de barcos en el litoral pacífico y se entusiasmaron por Aguadulce. ¿Qué me tocó como diputado? Aprobar esas iniciativas, porque entonces me generará no empleo en Aguadulce, sino en toda la región central del país. Y eso es lo que nosotros tenemos. Toda la gente se viene a vivir aquí a Panamá. ¿Qué le damos nosotros a Veragua, Herrera, Los Santos? Bueno, hubo una mina y la gente se iba a vivir allá y había barriadas nuevas por allá, pero eso se paró. Y viste el resultado de las cosas que se dieron. Y su punto de vista, ahora que ha avanzado el tema de la auditoría ambiental, la mina debe abrir sus puertas. ¿Qué hacemos con este tema? Mira, la Asamblea jugará su rol en su momento. Hemos escuchado de que esto no va a pasar a la Asamblea. Sí. Yo no sé de qué manera no puede pasar, pero si tú vas a un coclesano y le preguntas, un herrerano, un santeño, un veragüense, de cualquier lugar, están dispuestos a que esto se abra, pero con controles y que el gobierno sea el que tome control sobre esto. El tema pasado no fue la problemática, la mina llevaba 20 años, lo que era fue cómo se aprobó, cómo se dio, la imposición y el sinsabor que estaba en el pueblo panameño. Oye, y lo que nos tocaba a nosotros también, tenemos que sacar algo de nuestra riqueza. Ahora, concluyamos con el tema de la elección interna del panameñismo, algo adicional. ¿En su esquina está Juan Carlos Varela? ¿Usted responde a Juan Carlos Varela? No. Yo me respondo, yo y a una junta directiva conformada por todo el país, de gente populista, nacida de los barrios populares de este país, y esto va a ser un movimiento social político que va a entrar en la extraña de los barrios. Le hablo a una persona que vino de abajo, que nunca ha estado en la cúpula alta, que me ganó los puestos de elección a pulmón, sin usar los fondos del Estado. Una persona que se ha vendido como tratar de que las cosas hagan un balance especial. Mira la asamblea tan compleja en los últimos años, se dio un resultado inédito. ¿Y qué tratamos? Que todos los diputados son partes iguales, estamos trabajando en conjunto, discutimos las leyes, estas son las iniciativas que van, y es la misma manera que vamos a llevar al partido panameñista. Muchos dicen que el Mesías, El Salvador, no, ni tampoco voy a hablar lo que se hizo mal. Aquí tenemos que construir. En una actividad del doctor Arnulfo Arias en el museo me pusieron a hablar y yo mandé el mensaje de unidad. Yo me quedé hasta el martes a las 9 de la noche esperando de hacer un consenso, y eso que lo sepan los convencionales nacionales. Yo me iba a postular el martes a las 5 y di tiempo a buscar el consenso hasta las 9 de la noche. Nunca dieron la cara. Entonces, ¿qué lo imposibilitó ese consenso? Bueno, no sé, debe ser fuerzas extrañas que no dieron la voluntad, pero cuando tú eres líder,
tú tienes que controlar y llevar las bases por el mejor camino. Cuando las bases te superan a ti y te imponen condiciones, entonces tú no estás construyendo un liderazgo que sea positivo ni para el país, ni para administrar un partido que tiene más de 100 años. A usted le gusta mucho el deporte y sabe que cuando un invicto va a la pelea, se sube al ring, la gente va a decir, pierde el invicto. Mira, acá si usted perderá el invicto. Mira, yo no sé qué pueda pasar. Lo único que te digo que detrás de este tinglado y detrás de esta esquina está Dios y creo que haremos nuestro trabajo con mucha humildad, no lo creemos todo. Lo que sí te digo que cuando me subo al ring, yo no sé si vaya a ganar por decisión. Voy a buscar el knockout. Dejemos las cosas hasta ahí. Hablamos un poquito de inversión y es el tema que abordamos a continuación en segundo nada más con el ministro de Comercio e Industria. Siga con Debate Abierto. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hablemos con el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó. Bienvenido, señor ministro. Gracias, don Hugo, gracias, don Danilo, gracias por tenerme aquí. Oiga, cuando hacía el avance decía, miremos un poquito el tema de comercio internacional, exportaciones, qué sé yo, y por lo menos ya vamos a tener un sello hecho en Panamá. Así es, señor. Gracias por decirlo, gracias por mencionarlo. Es un esfuerzo que hemos hecho desde el Ministerio de Comercio e Industrias. Desde hace algunos meses se hizo un concurso en el cual se establecieron las reglas y se propuso a participación pública de cualquier joven creativo o grupo de jóvenes que se pudieran aliar. Tuvimos más de 1.300 aplicaciones para el sello, diseños panameños, escogimos un jurado diverso. Le estaba comentando ahora fuera de cámara a don Danilo y a ti que pues tenemos desde el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea hasta el arquitecto mayor hijo, a gente muy predominante en este país, a Roberto Durán, que nos aceptó también estar ahí, o sea que tenemos una mezcla para que los que escojamos ese sello realmente lo sintamos como un sello de pertenencia a los productos hechos en Panamá. Que tenga un sello de panameñidad. ¿Qué productos se van a distinguir con este sello, ministro? Todo lo que pueda garantizar una raíz panameña. Es decir, terminado en Panamá, hecho en Panamá desde la industria, nuestros productos agrícolas, pero también los productos modernos, es decir, la propiedad intelectual puede tener un sello hecho en Panamá y así, diversamente, nuestros artesanos, nuestros productores. Lo que queremos es que el sello de Panamá se distinga internacionalmente por calidad. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, agregárselo, va a tener obviamente unos requerimientos para poderlo utilizar, pero que todos nuestros productos fuera del país tengan una distinción. Nos ha pasado, si me da un segundo más, en una misión que hicimos a República Dominicana recientemente, que llevamos más de 30 empresas panameñas, que los compradores en Dominicana me dicen, yo no sabía que en Panamá se hacían estas cosas. Entonces, ¿qué te permite ese sello también? Que cuando alguien compra un producto, diga, oye, mira, ve, esto es hecho en Panamá. Crea iniciativas, crea una cultura de, oye, déjame ir a ver qué hay a Panamá. La exposición del nombre, que es tan importante y que con Premio Juventud vivimos directamente lo que es poner el nombre Panamá. Ministro, usted estuvo esta semana en la Asamblea explicando y hablando sobre el tema minería. Me quedaron algunas dudas. Usted dijo que no se ha recibido las regalías de las 121.000 toneladas de concentrado de cobre. La pregunta que queda es, ¿cuándo se recibirá y cuánto recibiremos? Sí, primero debo agradecer la oportunidad de la Asamblea. Yo lo vi como una oportunidad. Respondimos un cuestionario de 17 preguntas más las que hicieron los diputados de la comisión. Las preguntas las elaboró la diputada Brenes y el diputado Cedeño con mucho atino manejó la reunión. Y fuimos muy respetuosos ambas partes. Yo creo que debo recalcar eso. Yo creo que hace mucho tiempo en una Asamblea Nacional no se veía esa clase de respeto y no ese tira y jala o tratar de dejar mal al ministro o ridiculizar al diputado. No hubo necesidad, esto todo se explicó. Te explico, Hugo. Se exportaron más de 130.000 toneladas de concentrado de cobre en 3 embarques diferentes, de 30 y pico mil y pico alto cada uno. Ahora eso llega a su sitio, la compañía debe proporcionarnos a nosotros una serie de información. Toda esa información nosotros la estamos esperando para poder hacer el cálculo. El cálculo, como expliqué en la Asamblea, no se va a hacer bajo el Código Minero, que solo permitía adquirir hasta un pequeño porcentaje, sino bajo el contrato que estuvo vigente mientras ese producto se extrajo, lo que permite que Panamá tenga un ingreso adicional mucho mayor del que estábamos esperando, y ese es el cálculo que queremos hacer bien, que va a estar arriba de los 22, 23 millones de dólares. ¿Cuándo? Tan pronto nosotros podamos auditar lo que ellos nos entregan, ellos están dispuestos a pagar. Eso sí lo tenemos muy claro. Además de su comparecencia en la Asamblea... Y eso es poco tiempo, Hugo. No estamos hablando de 7 meses, 5 meses, no. Estamos hablando de un mes y medio.
Este es un tema que esta semana tuvo dos eventos para mí de relevancia. Uno, que usted estuviera en la Asamblea hablando de este asunto, y en Colón hubo dos partes hablando del tema, a favor y en contra del tema minero. La pregunta a la que llego, tomando en cuenta que usted dice que hubo un buen ambiente y fuimos testigos de que fue así, ¿usted cree que ha llegado el momento en que Panamá puede abordar el tema minería con un correcto equilibrio entre la pasión y la razón? Porque en este tema se desbordaban las pasiones. Mira, yo lo que te puedo decir que lo que he percibido es que por lo menos todas las conversaciones se están haciendo civilizadamente. De parte de la gente que apoya la minería, la Cámara Minera está haciendo diversos tipos de seminarios, de instrucciones, los ambientalistas también. Y por ahora no he visto esa agresión que no queremos que pase en este país. Yo creo que el presidente logró, número uno, quitarle al país 29.000 millones de dólares en arbitrajes internacionales, que eran 4. Mediante la firma de abogados internacionales logramos que uno se fuera del todo, son 2.000 millones de dólares menos, nos quedan 27.000, y que de ninguna otra forma él iba a comenzar a hablar de este tema si teníamos esa pistola en la cabeza. Se suspendieron los arbitrajes, el clima bajó, Panamá no tenía esa presión, se aprobó el plan de gestión segura, que es importantísimo, donde se permitió exportar y comercializar los materiales que estaban ahí, que podían crear un daño ambiental, sobre todo para proteger el área. Se aprobó encender la planta eléctrica, algunos mantenimientos. Independientemente de lo que queramos decir o no, eso también generó alguna cantidad de empleos. Y yo creo que el clima está para que podamos conversar. Se hizo los términos de referencia de la auditoría integral en conjunto con Mi Ambiente. Mi Ambiente escogió la compañía de una serie de compañías súper prestigiosas para esto. Ya se dio la orden de proceder bajo refrendo del Contralor y estamos en proceso de una auditoría integral, la que nos debe dar muchísimo más herramientas para seguir conversando, Hugo y don Danilo, es lo que les puedo decir. Fíjese que a pesar del panorama que usted nos pinta, no podemos pasar por alto que entre los grupos ambientalistas, porque hay grupos ambientalistas y hay grupos ambientalistas, hay algunos que son extremistas. Hay grupos ambientalistas extremistas que, bueno, hemos sido testigos. Hubo un caso de una dirigente que se metió a un negocio particular a gritarle a los clientes, al negocio que recién acaba de abrir a propósito, después según estuve investigando, y donde aparecía la minera, estaba como esos jueguitos de los niños donde saca la cabeza, ¡puf!, le daba un banducazo. Fuera una feria, fuera donde fuera, pero usted es el primero que se atreve a decir que esta es una empresa que cumple con los requerimientos de ley y lo único que no puede hacer es violarla y puede hacer publicidad, responsabilidad social empresarial. Háblenos de ese aspecto y destacar que tuvo que pasar tanto tiempo para que alguien dijera que eso se podía hacer, porque eso se cuestionaba. Sí, señor, y gracias por la pregunta, Hugo. Definitivamente esas fueron unas preguntas que me hicieron los señores diputados y en ese sentido tuve que decir lo correcto, porque se criticaba, ¿no? ¿Cómo es posible que estén patrocinando giras médicas? Digo, cualquier empresa establecida correctamente en este país tiene derecho a hacer publicidad que no sea engañosa, que no viole la ley. Tiene derecho a patrocinar eventos, tiene derecho a pagarle a creadores de contenido sobre los temas que ellos representan o manejan. Tiene el derecho de hacer labor social. Entonces, en ese sentido, nosotros, bien que mal, podemos violarle las libertades a una empresa desde el Ministerio de Comercio. Creo que lo entendieron, aparte de que, bueno, entendemos que hay mucha gente que no le gusta, extremistas, como dice usted, pero creo que el tema al final fue comprendido. Nosotros como gobierno no podemos violar la ley. Una empresa legalmente establecida en Panamá, siempre y cuando cumpla la ley, no tiene ninguna restricción dentro de lo que cabe. Lo que sí dejé muy claro es que ninguna de estas garantías que tiene la empresa permite que haga minería y viole la ley en ese sentido, porque hay una moratoria minera, no hay un contrato. Eso sigue así y se va a respetar porque el gobierno nacional es respetuoso de la ley. Hasta después de la auditoría, entonces. Tenemos que esperar la auditoría. Don Danilo. Bien. Dicho esto sobre el escenario de la mina, entendemos que el calendario de la auditoría llegará hasta fines de este año o principios del otro. Sí, yo creo que máximo febrero del otro año. Bien. Máximo. Ok. Si Dios quiere, vamos, si todo sigue bien, si ellos tienen que ir allá, hacer evaluaciones, hay que ver mucha información, mucho papel, porque no es solo, es una auditoría integral, que incluye toda la parte ambiental, que debo decir que es bastante, y la parte pues social, de cómo fue el manejo y eso. Perfecto. Entonces, Hugo, ¿puedo tocar otro tema ya? ¿O? No, yo creo, no es que me quedo pensando en esto que usted pregunta, porque después vendrá el balance de gobierno, vendrá una decisión respecto a minas, ¿como en qué mes? ¿A mediados del próximo año? Yo creo que debemos estar empezando a tomar decisiones como país una vez finalice la auditoría.
O sea, Febrero, semestre. marzo del otro año, primer trimestre del otro año debemos comenzar a ya estar viendo esto. Decidir qué se hace con la mina. Decidir qué hacemos. Lo que sí no podemos hacer es dejarla así como está. Exacto. Eso es lo único que está claro. Ahí el remedio sería peor que la enfermedad. sí, ahora que tocamos tema mina, y si me permite, para dejarle uno más a usted, es que me quedé pensando, primer rubro de exportación, mina, dijimos, no va. El Panamá lo eliminó. Quedó en primer lugar, banano. Lo eliminamos. ¿Quién está liderando ahora las exportaciones? Chicago. Y que a nadie se le ocurra malas ideas con ese sector. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que dices es totalmente cierto. Yo casualmente en un foro de empresarios que me invitaron el otro día, dije, estamos trabajando en la línea directa. Panamá sigue rompiendo récords de exportación, sin cobre y sin banano. Ahora vuelve el banano en diciembre. Gracias a Dios, se recuperaron 3.000 empleos en Chiquita, más 2.000 el otro año. Si Dios quiere, en diciembre, enero debemos estar exportando banano de nuevo, lo que nos va a poner aún mejor. Panamá está rompiendo récord de los últimos 15 años en exportaciones y los sectores, obviamente el sector que ha subido más es de productos del mar, ha tomado el primer lugar. En ese sentido, nosotros exportamos mucho producto marino y entre esos algunas otras cosas. Tenemos azúcar, café y otros productos que realmente nos tienen, sin contar los servicios y algunas otras cosas que son importantes para el país, el sector financiero, etcétera. Señor ministro, el próximo año los acuerdos comerciales con Estados Unidos ya entran en una nueva etapa y estarán algunos productos desprotegidos ya desde el punto de vista arancelario. Tenemos una agroindustria local, tenemos una industria avícola local, a porcicultores locales. ¿Cuál va a ser la política para un sector que representa un valor estratégico no solo como productor, agente económico, en el sentido de que produce empleo, sino también que produce comida que debería estar cubierta de una perspectiva de seguridad alimentaria? Mire, gracias por esa pregunta, don Danilo. El presidente ha sido claro y nosotros también. Nosotros vamos a cuidar nuestro sector productivo, nuestro sector agropecuario. Y eso es algo que el presidente lo ha demostrado, el ministro de Desarrollo Agropecuario, en lo que a nosotros nos toca los hemos acompañado en ese sentido. Lo que sí le puedo decir es que nosotros hemos activado todo lo que hemos prometido con todos los sectores para poder abordar la Comisión de Revisión Agrícola, que es lo que viene. Tratar de extender por un tiempo más algunas de las salvaguardas que tenemos para proteger esos sectores. Lo hemos dicho abiertamente, transparentemente. Tenemos mesas de trabajo con ellos. Creo que en el mes, a finales del otro año o a mediados del otro año, esto ya se viene activando. Y en ese sentido, Panamá va a ir a negociar por su sector agrícola. No tengamos la duda de eso. Sin tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta, perdón, que es un tratado firmado y que Panamá tiene que cumplir. Por eso es que el presidente ha visto hacia el sur, Mercosur, inversiones en Panamá, a donde nuestros productos pueden ir. Tenemos unas ventanas grandísimas en el Caribe. Hay mucho que exportar. Panamá tiene mucho que dar y por eso también el sello hecho en Panamá. Ya que miramos hacia afuera con Mercosur, Estados Unidos y demás, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo y en la región, luego de la pausa de comerciales. A usted, ministro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos. Estamos hablando de Pablo Neruda, imagínense, poema 20. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Nosotros los de hace un mes y el mundo de hace un mes ya no es el mismo. Así es. ¿Ah? Don Daniel Sobato, para que nos asomemos un poquito al globo terráqueo y al vecindario y lo que está pasando en la región. Bienvenido. Muchísimas gracias, Hugo. Danilo, un placer. Si tuviéramos que poner así como, primero destaco que usted en la última ocasión que estuvo acá, habló de la desescalada que se iba a dar Washington, Brasil, que en ese momento como que aquí está, esto se va a hinchar. No se hinchó, usted lo vaticinó, que eso iba a bajar, ha bajado. Pero miremos el mes completo. ¿Cuáles serían, digamos, los 4 eventos que han marcado la historia de estas últimas 4 semanas? Me gustaría proponerles que miremos 2 ventanas. Uno, la ventana para identificar los 4 o 5 temas principales a nivel internacional, global. Bien. Y la otra ventana, que miremos las principales tendencias, hechos que han ocurrido a nivel regional latinoamericano. Me gusta porque hay un cese el fuego, que es primeros pasos hacia un plan de paz de, wow, son 20 puntos, bien abarcador, bien abarcador. Y ya eso nos marca una tónica de que el mundo no es el mismo. ¿Sí, don Danilo? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero sobre ese cese al fuego... Te quiere arrancar por ahí, venga. Exacto, porque es tema de discusión absoluta por los 4 puntos cardinales. ¿Es realmente
un inicio de la paz o es algo muy frágil todavía? Yo creo que sigue siendo muy frágil, particularmente porque hemos visto cómo en estos últimos días se atascó la relación entre Hamás y el gobierno de Netanyahu, precisamente porque Netanyahu dice que Hamás estaría incumpliendo con la obligación de entregar los cuerpos de los rehenes muertos. De los 28 entregó solamente 7. Entonces, y eso implica de que Netanyahu, entonces, como represalia, dice, bueno, entonces no te voy a habilitar los pasos para el ingreso de la ayuda humanitaria. Es frágil, pero es mucho mejor de lo que teníamos. Ahora, y por ahí mismo Israel comenzó un ataque contra Hezbollah en el Líbano. O sea, fue, cerré aquí y abrí por acá. Claro, lo que pasa es que eso implica la reconfiguración de Medio Oriente, un Medio Oriente que ha venido cambiando muchísimo. El mayor cambio que hemos visto en los últimos 2 años en Medio Oriente es cómo el poder que tenía Irán ha venido disminuyendo sensiblemente y todos los proxies que Irán tenía, como es Hamás, como es Hezbollah, como era el régimen sirio, etcétera, han ido decreciendo. Entonces, de una manera u otra, Netanyahu, que cometió un gravísimo error estratégico al atacar y bombardear a la delegación de Hamás en Qatar, aliado súper estratégico de Estados Unidos, y no tuvo más que ceder ante la presión de Trump para encontrar ese cese el fuego y este plan de paz que fue firmado y lanzado en la reunión de Egipto, ahora claramente quiere tomar cargo también de Hezbollah. Ahora, si miramos Gaza nada más, donde se hace válido aquello de que ha muerto el rey, viva el rey, lo decidido por Hamás ha sido interpretado por algunos grupos como traición y han también emprendido acciones contra Hamás. Es decir, Gaza sigue encendida por los fuegos cruzados internos. Sigue siendo un polvorín. ¿Y eso también hace frágil el plan de paz? Obviamente, obviamente. Pero vuelvo a lo mismo. Estamos en una situación de un desastre humanitario y de un desastre de todo punto de vista. 68.000 personas muertas, consecuencia de los bombardeos, de los ataques, una gran cantidad de estas personas muertas, mujeres y niños. Había que ponerle un alto al fuego. Yo creo que ese es un mérito que hay que reconocerle a Trump. Que esto, el cese el fuego, es sinónimo, es igual a una paz ya consolidada y estable, definitivamente no, pero es un buen punto de partida tremendamente complejo que va a requerir quizás momentos de mayor angustia, de algunos retrocesos, y ahí es donde viene una de las debilidades principales que quizás tiene esta propuesta de Trump, que es el mecanismo de fiscalización, de seguimiento, de monitoreo, para que las partes realmente cumplan con lo acordado. Ahora bien, eso en este foco de atención mundial. El otro foco en Ucrania, Trump, fiel a su guión que de pronto aprieto, de pronto suelto, eso lo hemos tenido durante este mes. ¿Qué se viene en Ucrania si hacemos el balance de los últimos hechos? Bueno, habíamos tenido el summit, la reunión de Trump con Putin en Alaska. Y después, inmediatamente, 48 horas después, tuvimos la reunión de Trump con los principales mandatarios europeos, incluido con la presidenta de la Comisión Europea, incluido con el secretario general de la OTAN. Ahí Trump había anunciado que de su reunión con Putin, de su reunión con Zelensky, de su reunión con los europeos, en las próximas semanas iba a haber una reunión que en principio iba a ser entre Zelensky y Putin. Eso no tuvo lugar. Acaba de tener una reunión entre Zelensky y Trump anunció esta semana de que en la próxima semana o en 2 semanas él se va a reunir con Putin. Tuvieron una conversación telefónica en estos días donde acordaron reunirse en Budapest. Previo a eso, altos dignatarios, probablemente Marco Rubio, y altos dignatarios del lado de Putin van a preparar. ¿Por qué? Y porque yo creo que una segunda reunión de Trump con Putin en menos de 3 meses, si no arroja resultados realmente concretos, creo de que obviamente sería un fallo muy importante para Trump. Trump está jugando con una carta, que es, si Putin tú no aceptas ir a un proceso de cese el fuego, yo probablemente le venda los Tomahawk a Ucrania. Y eso implicaría un cambio muy importante
en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y Trump acaparando los spotlights a nivel mundial, buscando esas salidas, y el premio de la paz se lo lleva una venezolana. Bueno, yo creo que la mayoría de los analistas, yo me incluyo en ellos, veíamos muy difícil, yo creo que tú también, Danilo, tú también, Hugo, lo veía de que muy el lejos. comité noruego le diese el premio de paz a Trump. Yo creo, en mi opinión, que fue muy bien otorgado. Hay una gran controversia sobre si lo merecía o no lo merecía María Corina, etcétera. Yo creo que fue muy bien otorgado en un momento muy importante, pero claramente Trump no era el favorito para llevarse, independientemente del número de conflictos que él dice que ha resuelto. Y más allá de que su equipo de marketing lo tenía promocionado, pero en toda la pantalla. Absolutamente, absolutamente. Esto no desmerece los esfuerzos importantes que viene haciendo Trump para poner fin a ciertos conflictos. No confundamos una cosa con otra. No. Pero de ahí ir al premio Nobel otorgado por los noruegos era un salto muy difícil. Ya estaba decidido. Y yo lo resumo en la frase de un filósofo panameño: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Don Danilo. Sí. Internacionalmente tenemos prendido todavía el Medio Oriente, en el seno de Europa, y curioso, ahora escogieron un país europeo para la reunión Putin-Trump. Inédito el país. Siempre el país hubiera sido Suiza. Así es. Era digamos, como el lugar por excelencia. Budapest. Realmente él está buscando lugares y países para estas reuniones muy especiales. Tiene mucho que ver también lo de Putin, ¿no? Exacto, claro. Y ha habido un resurgir de la línea política de Putin en Hungría. Y creo que por ahí también hay cierta proclividad. Y hay que tener una cosa muy presente. Recuerden que Putin está siendo solicitado por la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, no puede haber ido a Suiza, no puede haber ido quizás a algunos otros países por los problemas que eso le podría acarrear. Así que tiene que escoger muy bien los lugares donde él se puede reunir para evitarse sustos. Pero internacionalmente hay una discusión planteada y hay quienes le otorgan a la generación Z un protagonismo. Y lo tiene. Lo ha tenido. En este último mes lo ha tenido. Pero yo lo quiero poner sobre la mesa porque quiero provocar la discusión, ¿no? Pero ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, esa es otra de las grandes tendencias, ¿no? Cuando decíamos que si mirábamos la ventana internacional, teníamos Gaza, tenemos Ucrania. Después sería bueno ver un poquito lo del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que ha tenido la reunión esta semana. Es correcto. Y el tema de la tensión comercial que sigue estando ahí muy presente entre China y Estados Unidos. Fundamentalmente de las improvisaciones y ocurrencias de Trump frente a Xi, porque Xi siempre lo vemos como más tranquilo. Pero el tema de las protestas de la generación Z, que está recorriendo varias regiones del mundo, sobre todo el sur global, ya ha provocado desde el 9 de septiembre a la fecha la renuncia de 3 mandatarios. Ha caído el primer ministro en Nepal, ha habido una destitución express en Perú, esto no nos debe sorprender, 7 presidentes en los últimos 7 años, de Dina Boluarte, con un nuevo presidente interino muy frágil, y esta semana, el martes de esta semana, un golpe militar que destituyó al presidente en Madagascar. Así que tenemos una situación de jóvenes, y esto es un elemento muy importante, lo dijimos 2 veces en las entrevistas que tuvimos. Pongan atención al tema de los jóvenes, porque este campanazo a nivel global comienza a tener consecuencias en América Latina. Tuvo una manifestación en Paraguay, ha tenido manifestaciones muy fuertes en Perú, siguen estando presentes porque ahora están pidiendo la renuncia de Gerí, del nuevo presidente interino. ¿Y qué están buscando? Están denunciando los déficits estructurales de nuestros sistemas, donde los jóvenes generación Z, nacidos mediados de los 90 hasta principios del año 2000, están denunciando que en este sistema económico, social, político, ellos no tienen espacio, no tienen oportunidad, no tienen trabajo, hay mucha corrupción, mucha impunidad,
y no se sienten representados por los partidos tradicionales, estén en el gobierno o en la oposición. Y hasta motivo de estallido han sido servicios básicos como el agua. Ojo, no perdamos de vista eso. Pero ojo, Agua. eso es lo que yo quiero someter a prueba de fuego. A ver. Ok, y te lo pongo sobre la mesa para ver si aguanta soplete. Es que, ¿acaso ese no ha sido siempre el papel de los jóvenes? Revisemos. Década de los 60, los hippies. Sí. El movimiento de contracorriente contra toda la sociedad industrial. Sí. Luego, acá en nuestra región, los movimientos revolucionarios se lo tiraron a la mochila los jóvenes. 3 décadas, 60, 70, 80. La primavera árabe. Es decir, ¿ese no ha sido siempre el papel de los jóvenes? Sí, pero tiene algunas particularidades. Primero, la hiperconectividad digital y la movilización vía redes sociales. Segundo, sin liderazgo manifiesto. Ese es un punto clave. Este es un elemento central. Se autoconvoca. Se autoconvocan, tiene una ventaja y tiene una gran desventaja, porque al no tener una estructura, al ser convocatoria digital en redes y al no tener liderazgos claros, tienen impacto para forzar cambios, pero después esos cambios son cambios muy abstractos o son cambios incluso que no les satisfacen y a las 24, 48, 72 horas de esos cambios vuelven a salir a protestar porque no tienen la capacidad de poder pasar la agenda. Tienen reclamos, pero tienen poco músculo para poder hacer efectivos esos reclamos. La sociedad panameña y la clase política panameña puede ver estos tipos de eventos como algo que está pasando por allá, así como veíamos la pandemia, que está al otro lado del mundo. Sería un gravísimo error. Sería un gravísimo error que Panamá diga esto a mí no me toca, esto a mí no me compete. Precisamente una de las cosas que acabas de decir, Hugo, uno de los reclamos es la mala calidad de los servicios públicos. El tema del agua en Panamá. El tema de las faltas de oportunidades porque no puedo conseguir buenos trabajos, 50% de informalidad. Con cara joven. Expectativas no cumplidas, diciendo fui, me eduqué y todo y ahora no puedo conseguir un trabajo que me permita una vida digna. Boris, que es un poco anterior a los millennials, a los X, que es millennials, surgió por un reclamo a la educación. Absolutamente. Y bueno, servicio público. Y todas las protestas que tuvieron lugar obviamente en el año 2019. Entonces estos muchachos, creo que lo que está pasando con la generación Z tiene que ser muy tomado en cuenta en Panamá, porque además el reclamo no es solamente al gobierno. Se equivocarían muchísimo los partidos políticos de oposición diciendo, conmigo esto no es. Vaya usted, reclame. Por eso lee la clase política. Están hablando de una crisis de representación de toda la clase política, incluido gobierno, pero incluido también oposición. O sea que acá también hay un llamado fuerte de atención. Oposición, usted no puede ser únicamente oposición. ¿Qué propone? Sea alternativa. Y no olvidemos que en Panamá los jóvenes se autoconvocaron a raíz de lo que pasó en el gobierno de Nito Cortizo en 2023. Ya ha habido un síntoma, ya ha habido una señal. Tema medio ambiente. Exacto. Tema corrupción. Tema impunidad frente a la corrupción. O sea que si nosotros hacemos la lista de los reclamos, yo casi que te diría que en el 80% coincide con la agenda Panamá. Ven, ya que miramos Panamá y la agenda Panamá, miremos el vecindario. Le da carta blanca Trump a la CIA para emprender acciones en Venezuela. ¿Cómo está el vecindario y qué va a pasar? Cambiamos entonces. De la ventana global nos vamos a la ventana regional. El vecindario está, en latín se los voy a decir, despelotado. Y sobre todo en América del Sur. Tenemos el conflicto en Venezuela, que la última vez que lo analizamos, dijimos que se venía una escalada, pero que eso no necesariamente garantizaba que esa escalada, que ese aumento de la tensión, llegara a un confrontamiento armado abierto. Y eso ha ocurrido. Se siguen atacando lanchas, recientemente acaban de atacar otra, pero yo creo que tener el 14% de tu flota, 6.000 soldados, más de 7 barcos, un submarino nuclear y los aviones F-35 para atacar lanchas, no tiene ningún sentido. O sea que yo creo que en lo que queda de octubre, y quizás noviembre vamos a ver un cambio en la estrategia. Me parece que es muy difícil que Trump pueda mantener este nivel de tensión porque, bueno, ha aumentado con sobrevuelos de helicópteros, sobrevuelos de los B-52, etcétera. Pero también ha dicho que voy a permitir
llevar actividades en el terreno dentro de Venezuela y ya autoricé a la CIA. Entonces yo creo que vamos a ver una escalada. ¿Hasta dónde viene esa escalada? No lo sabemos, pero hay dos escenarios alternativos más. Uno es seguir presionando para que haya verdaderamente un rompimiento intrarrégimen, que es lo que está buscando Estados Unidos. Y lo otro es que comiencen a abrirse algunas negociaciones. Y ya comenzamos a oír los rumores publicados por el Miami Herald que pareciera ser de que había dos propuestas negociadas en Qatar que fueron rechazadas por Estados Unidos de cómo seguir con el madurismo sin Maduro. Entonces yo creo que se le está comenzando a vencer el tiempo, tanto a Maduro como a Trump. Y creo que esto ya va a requerir unas definiciones mucho más contundentes de las que hemos visto. ¿Antes de que termine el año? Antes de que termine el año. Don Danilo. Busqué despelotado en latín y se sale desolata, no sé por qué. ¿Y sabe qué? Como a mí me gusta el latín, dice, despelotado sale desolata en latín. Desolata. Voy a ver. Pero me gustó eso en latín. Pero al punto que quiero ir es que aquí hay dos señalamientos. A mí se me hace que lo de Venezuela no solamente tiene a Qatar como un punto de pie para discusión, sino que además podría tener en Alaska, la reunión con Putin, también otro punto, origen de referencia, porque a partir de ese momento ocurren cosas interesantes en Venezuela. Pero hay algo que yo quiero destacar que tú lo mencionaste. El hecho de que por primera vez desde la época de Nixon, un presidente de los Estados Unidos admita en público que ha dado instrucciones a la CIA para operar en un país. Porque eso, ante esa pregunta, ni Nixon, ni Kennedy, ni Reagan, ni Obama, ante esa pregunta, ni afirman ni niegan. Le está callan. aumentando el fuego de la presión para ver si logra un rompimiento intrarrégimen o para ver si logra una salida negociada. Está tratando de evitar tener que pasar a la acción. Y yo vuelvo a descartar una invasión plena. Yo también. Eso es totalmente. Yo también. Pero creo que podríamos ir viendo operaciones quirúrgicas de ataques en ciertos lugares estratégicos. Eso implicaría que tú ves a Maduro en el riesgo en el que estuvo Osama Bin Laden. Sí, claro. Claro. Escena. Absolutamente. De hecho, coincidimos. la recompensa es mucho mayor que la que habían ofrecido a Osama Bin Laden. Quiero soltar a Venezuela Sí. y miremos un poquito cómo se extendió el tentáculo de Trump en lo que se viene en Argentina. Claro, ese es un caso interesantísimo, porque lo que estamos viendo es no solamente un salvataje inédito de parte del Tesoro de Estados Unidos, lo había hecho en su momento Clinton con Zedillo en México en otras condiciones. Pero esto que estamos viendo, primero hablaron de 20.000 millones, ahora ya Bennett ha hablado de 40.000 millones, tanto vía swap como vía línea de crédito. Pero aquí no es solamente el salvataje financiero que estaría dando Trump, todavía no tenemos claro a cambio de qué. Milei ha dicho que yo me convierta y Argentina se convierte en un aliado incondicional. Aliado entiendo, no sé qué quiere decir incondicional. Incondicional quiere decir lo que te pida, me lo tenés que dar. Lo que sea, lo que venga. Pero lo fundamental es que él ha dicho que condicionaba, Trump ha dicho, condicionamos este apoyo a que a Milei le vaya bien en las elecciones. Y eso ha generado una situación de mucho desorden y confusión dentro de Argentina. Algunos dicen, Trump se equivocó y dijo 2025, donde estamos, son elecciones de medio periodo, no elecciones presidenciales. Pero Daniel, a Milei no le está yendo bien en las Claro que no le elecciones está yendo de Argentina. ¿Y con qué compromiso? Y esto menos le ha ayudado. ¿Qué compromiso va a tener Estados Unidos ahora frente a una retoma del poder que se ve por parte del justicialismo? Correcto. El tema aquí es esto que ha hecho Trump con Argentina, de inmiscuirse de manera atrevida dentro de la política electoral, es un preludio de lo que vamos a ver, porque en América Latina, si descontamos la elección de Bolivia que viene ahora, este domingo, donde en este balotaje inédito vemos si gana Rodrigo Paz o gana Tuto Quiroga, pero claramente Bolivia va a girar de la izquierda a la derecha, sea centro derecha o una derecha mucho más neoliberal. Vamos a tener elecciones en Chile en noviembre. Vamos a tener elecciones en Honduras en noviembre. El año que viene vamos a tener 4 elecciones muy importantes. Perú,
Costa Rica, Colombia, Brasil, y el otro año vamos a tener 3 elecciones, 2027, Argentina, Guatemala y El Salvador. Y en varias de ellas yo creo que Trump va a querer meter las narices para consolidar en América Latina lo que yo llamo MALGA. Vamos a ver. MALGA es Make América Latina Great Again, como hermanita de MAGA de Estados Unidos. Ya veremos qué aproximación hay a ese vaticinio suyo el próximo mes. Le invito desde ahora que en noviembre nos vuelva a acompañar a ver cómo ha cambiado el mundo. Siempre un placer conversar con ustedes. Bienvenido siempre. Nosotros vamos a despedirnos. Gracias por la sintonía. El próximo domingo volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.